Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal? No ¿Cómo hay de está? qué, no hay de qué, no hay de qué. Bien. Todo bien, excelente. Todo tranquilo, Dani. Claro. Federico, muchas gracias, Dani. Bien, buen día. Ay, Juanma, sacame de esta. Juanma, movió. Hijo de puta eso. Habla, Juanma. Juanma, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Un placer saludarles. Estamos aquí en la sede del Club Cerro Porteño en Barrio Obrero, donde se está realizando la venta de entradas al sector visitante para el público cerrista que quiera ir mañana al Defensores del Chaco para el primer clásico de Copa Libertadores de América. Todavía quedan remanentes de entradas para los cerristas que quieran adquirir el sector visitante, la preferencia E, que va a estar habilitada para los hinchas de Cerro Porteño. En un número aproximado me decían que todavía quedaban 400 o 300 entradas aproximadamente en un sondeo que hicimos con los encargados aquí de la venta de los cajeros de Tiquetea, que están trabajando aquí en la sede de Barrio Obrero. Por el momento no hay presencia de aficionados que estén formando fila o que estén comprando las entradas, así que lo que podemos informar es eso, que las entradas al sector visitante todavía quedan disponibles para que los hinchas del Cerro Porteño puedan adquirirlos de cara al partido de mañana ante Olimpia, Copa Libertadores de América. Bueno, Juanma, en cuanto al equipo, ¿qué novedades tenés? En cuanto al equipo, me plantea la siguiente duda, la situación que se daba en conferencia de prensa, cuando le preguntan a Francisco Arce por la posibilidad de implementar 3 volantes centrales en el partido de mañana, así que estará trabajando Francisco Arce. Ayer entrenaron de vuelta los futbolistas del Cerro Porteño, tareas livianas después de la victoria ante 12 de octubre de Itagua, así que hoy seguramente va a ser un ensayo táctico o a lo mejor de pelota parada donde va a decidir el equipo. La presencia de Claudio Aquino está garantizada y también la de Marcelo Moreno Martins. Ambos futbolistas están a disposición de Francisco Arce, están para arrancar el partido y habrá que ver si repite o no Sergio Díaz, si lo hace Robert Piri da Mota o cuál será el equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Olimpia mañana. Particularmente es esa la única duda que se estaría planteando con relación al equipo titular. Muy bien. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde, muy gentil. Vamos hasta Olimpia. A ver, Gerardo Figueredo, ¿cómo te va? Muy buen día. Bien, Bruno, un saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. Efectivamente aquí para uno, sede del Club Olimpia, donde nuevamente montamos su guardia, pero el ambiente es totalmente distinto de los otros días, porque los socios ya en gran parte se pusieron al día, ya compraron sus entradas y ahora esperan vender las entradas que queda de solamente graderías norte. En lo demás están todas agotadas las entradas en las demás localidades, repito, solamente queda en el sector norte. Y a ver, aquí voy a requerir un segundito. Señorita, para ABC Cardinal, ¿cómo le va? Permiso. ¿Siguen llegando los socios para regularizar su situación, los socios nuevos? Asimismo, se siguen asociando y siguen regularizando. Sí, pero mermó un poquito, pero de igual manera tuvieron gente hoy asociándose y regularizando su situación. Sí, iniciamos el día con poca cantidad de gente, después el mediodía normalmente vuelve a volver la gente que sale en trabajo, pero la fiebre de las Libertadores estábamos seguir teniendo gente poniéndose al día por falta de tiempo, que no pudieron asistir, y como ya tienen la entrada del partido contra Cerro, estarían de vuelta acercándose en esta semana. Estimativamente, ¿no tenés los números cuántos se regularizaron su situación, el tema de socios? A mano no tengo disposición, pero sí estarían sacando el comunicado nuevamente cuando el gerente estaría. Perfecto, señorita, Sí. Muchas gracias. ¿Su Dale, nombre? de nada. Alejandra. Gracias, Ale, muy amable. Hasta luego. Ahí está una de las empleadas administrativas del Olimpia que tiene a su cargo recibir a los socios aquí en Para Uno, Bruno. Muy bien. Hoy hablaba Federico que probablemente Olimpia saque un comunicado, Federico, ¿verdad? Es con respecto a estas duras sanciones que están teniendo los clubes, no solamente el Olimpia, hay que decirlo, por el tema del racismo y otras cosas más, ¿verdad? La Conmebol. Sí, exactamente, porque teníamos la charla con Walter Melgarejo el sábado y Dani le preguntaba el tema
más allá de la seguridad, el tema multa, castigo, y él le dijo que sí, que justamente estaban muy centrados en eso y que hoy iban a sacar una especie de comunicado a través de diferentes medios para hablar, y justamente se tendió un poquito ahí, ¿verdad? De hablarnos un poco de cómo las multas reciben dinero, necesitan dinero, porque las multas opacan el dinero que se está recibiendo. Y vos sabés que son multas, Federico, son multas que ya no, vos no podés discutir ni rebatir ni absolutamente nada. Te debitan automáticamente del dinero que te entrega la Conmebol, ya te debitan las tarjetas, las sanciones. Entonces, por ejemplo, mientras explicaba Mate, nos envía justamente del club, y para leer textualmente, que son 3 procedimientos abiertos contra Olimpia, y los 3 son inapelables ya, y va a venir la multa. El primero por racismo, insulto de preferencia a jugadores durante calentamiento, palabra específica, negro de mierda, que fue lo que pasaba y recordaba la gente en cuando Felipe Melo fue, te acordás, Dani, a poner, no se escucha, que saltó toda la preferencia. Bueno, allí entonces el primer punto. El segundo, homofobia, grito de puto ante cada llamado de jugadores del equipo visitante durante la conformación del equipo por la voz del estadio. O sea, equipo de Fluminense número 1 arriba de Mareco, toda la gente. Y eso van a ser hincapié para mañana, ¿verdad? Claro, porque mañana va a ser Cerro muy visitante, y cuando es la formación de Cerro, seguramente, más allá de los aplausos, el grito en preferencia que no se repita, porque como estábamos diciendo la otra vez, acá viene gente que no hay tu tía. No es como Gaona, no hay caballeros que pueden decir apaciguar. Pasa mucho a nivel local. Sí, a nivel local. No, es algo hasta si se quiere normal y repetitivo, lo que no significa que esté bien, ¿verdad? Claro. Lo normal no significa que esté bien. Pero se normalizó esto, pero a nivel internacional no se permite. Claro, Olimpia lo que va a hacer es tratar de exhortar a sus hinchas, tratar de que cuiden vocabulario. Va a ser algo muy complicado. Y el tercer punto, inconducta por arrojar botellas de gaseosa y agua, la de plástico, que ahí dijeron que a los vendedores le van a decir que vaso y nada más, desde Platea y Sur, que fue lo que tomó nota la gente de seguridad. Entonces, estos 3 puntos hacen que Olimpia esté pagando una multa un poquito superior a 50.000. Nos comentaban justamente que, fíjate que ni siquiera son incidentes, arrojar alguna piedra, y le toca al club, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, Olimpia, si tenés eso a mano o vamos a consultar, pagó hasta acá en multas? Importante saber. Contra Flamengo había pagado 50, y a ver. Y ahora este 50. Y yo no sé si va a ser Acá 50 son 3 nomás. puntos. Sí. Claro, contra Flamengo era 1. Y yo no sé cómo está el tema de la política de cuando uno es reincidente o se limpia cuando se trata de una nueva temporada. Exacto. Pero ponele nomás por lo bajo, $50.000 cada caso, son $150.000. Muchísimo. No, por Ahí eso. se te va la recaudación de un partido grande. Acá Johnny dice 50.000, dice. Claro. Tendrán que Pero- hacer una campaña de concienciación Es que- porque Pero con la advertencia de subir. Claro, es que Ariel, justamente, la consulta del Super Sábado, le hago mal, te dicen, ¿qué cosa que vos podés hacer en el torneo local vos no podés hacer en la Libertadores? Y allí tuvo que soltar prenda, dijo, mira, no te queríamos lanzar el lunes, pero te tengo que adelantar por la pregunta. Porque acá la premisa, repito, no es que vos no tenés la certeza, no, se hace. Acá en el torneo local vos podés tener gritos racistas, homofóbicos, no pasa absolutamente nada. Vos te podés escudar con el tema del folclore. Entonces, ya que no vas a poder apelar a esa gente que no haga eso, ya que no vas a, por ejemplo, apelarle al papá, decirle, tu hijo está diciendo grosería, y vos te sentís orgulloso de eso, bueno, son casos perdidos. Lo que se le quiere apelar es, vos decís ser olimpista, bueno, ¿sabes qué? Si gritás eso le vas a perjudicar al club. Y yo no creo que haya algún olimpista que no sepa el desafío económico que tiene la institución. Entonces, lo que el sábado nos dijo no es que en un día van a tratar de educar, porque no es una cuestión es una cuestión del público, y no es solamente una cuestión del público paraguayo, es una cuestión de todo el mundo. México, contábamos la otra vez, Claro, México lo del saque de meta. está a punto de ser sancionado
No, ellos fueron los Que sancionados por después el tema de puerta cerrada. después los hinchas se portaron, ¿eh? No, pero Después se tuvieron que portar. Claro, no hicieron la el famoso- sanción iba a Sí. ser ya que quede fuera de la Copa del Mundo. Claro, porque Estaba se va a hacer haciendo la campaña- reincidencia de la estaba haciendo reincidencia. Una campaña de los hinchas para gritar y que le sancionen. Claro. Claro, para finalmente no pasó. autoexcluirse del Mundial, cosa que no Entonces, pasó no porque, pasó. pero vos sabés que los guardias que colocaron, la cantidad de guardias que pusieron, Y por eso, no, o sea, guardias privados que pusieron en Claro. ese partido en al- México. A lo que se apela es, si vos, o sea, porque también, y yo entiendo y habíamos debatido, hay un sector que dice, espera un poco, ¿en qué están convirtiendo el fútbol? O sea, ya no puedes ni siquiera, porque muchos, y acá voy a utilizar en primera persona, muchos hemos crecido con una especie de código de conducta que tenés que hacer, escuchando más los cánticos, cuál es la idea central de los cánticos, de las barras, de las hinchadas, y ahora te dicen no. Entonces, perfecto, esa discusión la podemos tener entre nosotros en una asamblea, en una reunión, en un asado, en un tercer tiempo, pero ¿sabes qué? Mañana ya es el partido, y en el partido, el que viene de la Conmebol no te va a perdonar porque no, pero es Paraguay, la sede tenemos, va a ser al revés, van a ser más implacables, porque va a ser una pelada para la Conmebol, que ahora está en Londres, allí, no, tenemos que la bandera y esto. Cavani cariñosamente le dijo negrito a uno de sus compañeros, felicidades negrito, algo así, y por eso lo multaron. Sí. Acá, O sea, acá, ni siquiera lo han y los uruguayos saltaron, no, pero acá nosotros estamos acostumbrados, no, Claro. una cosa es la costumbre tuya y de Y está cada bien. país, Mirá. pero ya eso no se permite. ¿Cómo si así? eso ocurrió en un espacio, siempre discutimos si una red social de una figura pública es un espacio privado o público. Para mí es híbrido, no es ni 100% privado ni 100% público. Si eso ocurrió con Cavani en su red social, imagina, mañana, por eso decíamos, porque la consulta es, cuando acá se justificaba el tema de los precios, no, pero es un partido de Copa Libertadores, y al ser partido de Copa Libertadores, aunque suene raro, no, es un partido en territorio paraguayo, ¿se entiende? Es un territorio Conmebol, y Conmebol tiene las conductas que hace copy-paste de FIFA, de UEFA, y ellos están en otra. ¿Cómo haces? Yo parezco eso, ¿viste eso que explican lo que...? Pero le tengo que explicar porque me envía mucho acá, por ejemplo, me envía gente que estuvo presente en Brasil y era paraguayos de M. Pero yo le digo, y acá también otro me envía, entonces Olimpia no puede gritar, una tarde mi viejo me llevó, termina con vos y Luque, la PGT, pero no hay ni racismo ni homofobia, lamentablemente. Pero ahí Vos bueno, podés ahí gritar no hay la referencia. sede de tu madre. Ahí no hay referencia, no hay un... Olimpita de M, Cerrita de M, podés gritar. Ahí no hay una víctima de la, digamos, la agresión verbal determinada, No, es por una eso. referencia genérica. Ya sé, no, pero digo por los gritos de Fluminense que le gritaban paraguayos de M. Ah, Le gritaban, sí, ahí ya pero cambia. se acercaba, pero ahí tampoco hay ni racismo ni homofobia, que es lo que se está persiguiendo, porque el PUTV lo más la pucha hasta la cancha se dicen adentro, Por eso. ¿verdad? El tema es que el hincha Está- Olimpia está tiene muy que ser ajustado, consciente pero- de que no están para desperdiciar un peso partido por la mitad. Y desde ese lado yo creo que cada olimpista inclusive tiene que ser vigilante si es que aparece algún foco de... Claro, qué sé, porque- yo estoy al lado de Dani y Dani dice, pará muñeco, Sí. para un poquitito, si no está... Sí, supuestamente ellos, la gran masa Pero de vos sabés, olimpistas... que muchos hinchas son así. Vos te dicen, para eso pago mi entrada, vengo No, a descargarme. no, pero eso no, ¿sabes qué, eso no Fabio? entienden. Y ese No, argumento, ese famoso- ese argumento claro. económico Acá, está por ejemplo, bueno. me dice alguien de antaño, me dice, se volvió muy amariconado el fútbol. Imagínate, perdón por la palabra. Y a eso ¿verdad? ya- Pero, por ejemplo, Pero la está el tema sociedad de... misma, hay muchas No, cosas que ya pero- no se toleran y el fútbol es parte de la sociedad No, también. por eso pero acá el por tema- ejemplo, que estamos aquel teniendo. grito de los hinchas cuando estaban los arqueros. Este no es un arquero, es una P de Claro, cara. claro. Por ejemplo, muy eso noventoso, también, muy ¿eh? noventoso. En la época 90 Pero- era a Tabarelli y qué sé yo, cuando había clásico de aquí, de Azul y Norte se cantaba eso cada vez que el arquero tomaba su Pero posición. vos era- sabés que hay hinchas así, te dicen, yo pago mi entrada, este no es un partido de tenis, yo vengo a gritar. acá, Pero, y es- Fabio, y ahí es donde... ese argumento está bueno, ¿sabes por qué? Sí. Porque Olimpia lo que dice es, perfecto, Fabio, Sí, vos pagaste, claro. a ver, Albirroja VIP cuesta 300.000, 300.000 ¿verdad? guaraníes. Pagaste 300.000, tenés todo el derecho. Te estoy diciendo que si vos gritás eso, ese 300.000, no, No sirve. 350.000 me van a multar a mí. O sea, vos no le estás ayudando al está club, sino perjudicando. que le estás perjudicando. Sí, Por eso digo, ¿qué pasa es- si hay un infiltrado que grita, por ejemplo? no.
Yo creo que... O un grito de uno solo No se va a escuchar, no se va a escuchar, salvo que esté el ahí grito, es la sanción. El día de Flamengo fueron los propios No, ocupantes. eso fue muy ocupantes genuino. de los palcos. ¿verdad? Porque Claro. fue una acción, Sí. una reacción. Claro, ¿Verdad? los propios ocupantes de los palcos y como no había 20.000 personas se escuchaba mucho mejor. Cuando se escuchaba lo que se decían los bancos y todo porque era la cancha al 10, al 20%, ¿verdad? Ahora es difícil, pero nosotros mismos de la cabina nos dimos cuenta cuando Felipe Melo se acerca y hace el gesto como que y ahí el público por presencia salta y le gritan de Relatamos todo. ese momento con sonido ambiente y todo. Con sonido ambiente, exactamente. Y ahí el tipo de la Conmebol habrá anotado todo. Y una vez que anota ya no es más, muchachos, cállense. Pero La boca, ¿verdad? siendo lo que dice Dani, acá Sí. el hincha de Olimpia tiene que comprender, porque hay campaña, Es que para eso captación. quiere hacer, para No eso es quiere hacer solamente Olimpia. el hincha de Olimpia, todo tiene No, no, que pero ver. en este que caso mañana es puntual, local, correcto, por eso. correcto. Olimpia que Pero, pegó el grito de por ser preocupación. Olimpia y porque Olimpia ya le he multado muchas veces, digo, el hincha de Olimpia tiene que entender. Cerro también ya tuvo Claro, multa. Mira que todo Cerro todo en también todo está caso, con ese comprender Pero que tuvo multa de pesada. nada, de nada va a La servir. cancha, un partido y todo. Contra todo el River. momento. Aquel partido contra el River, recibimiento contra River. Sí, Porque esta ese campaña partido. de captación de socios, de actualización, de que la gente se pueda sentir del Olimpia parte de una contribución económica para que el club vaya saliendo del fondo de la cuestión crisis económica, no va a servir de nada absolutamente, se va a tirar todo por la borda. Y desde allí me parece que está el presidente que tiene un uso de la palabra bien enérgico, verborrágico, puede hacer algún material audiovisual también claro, para invitar no, a es su que- gente a comportarse. es que esa es la idea, que inclusive mencionaba, más allá de que están preparando una gran recepción para el martes, dijo tipo, y allí hubo una confusión el sábado cuando Malte dijo, no esperen mosaico, pero vamos a tener algo. O sea, yo me imagino que allí en las butacas van a colocar, muchachos, por favor, no griten esto, porque repito, el tema es de fondo, es para debatir, pero Olimpia no tiene tiempo para que se debate y que, por ejemplo, gane el argumento de lo que ocurre en el torneo local. En el torneo local ocurre todas las cosas que estamos diciendo. En cancha de Cerro, ¿cómo lo pasa? Ahora, En el último clásico, en la puta. cancha de Cerro, cuando la voz del estadio da la alineación de Olimpia, empezando por Gastón Olveira y terminando con Guillermo Paiva, los 11 tuvieron el remate Sí. del término Claro. de la P. Y pasó Así también mismo. en para uno tiempo atrás. En la cancha de Cerro, el altavoz dijo 3 veces que pare la hinchada de pelearse, de acuchillarse, porque se podía suspender el partido. 3 veces dijo. Y no fútbol se local. suspendió. Y no se suspendió. Acá Conmebol, si llega, porque se escuchaban también las balas de goma de los policías, se llega a eso y se para el partido y no se mueve la pelota, ¿no? Es diferente, por eso. Hasta yo que estaba mostrando recién las telas que están poniendo, las telas negras, para tapar todo lo que sea publicidad que no es de la Conmebol. La famosa tela negra que una vez los hinchas de River incendiaron, ¿te acordás? En Libertad contra River, Y la que que cubrían la publicidad y agarraron y incendiaron todas las telas. la tormenta bajó en la nueva olla. Ah, El por partido favor. de Colón, Independiente, La final. habían tapado todo, la tormenta vino y tuvieron que jugar con la publicidad local. acá por ejemplo se lanza esta interrogante, si ese cántico de Olimpia mi viejo me llevó, No, Pepe, y que termina con Luque Cerro, la P que te No, no, va- no, esa no. esa Porque no entra. entra dentro de la homofobia y el racismo, como tampoco en Europa, pues por las divisiones que se dieron, se siguen dando, y por el tema de África está mucho más visto el africano DM, gitano DM, ¿verdad? Para una parte de Europa. Acá, por ejemplo, no se penaliza el paraguayo DM que le dijeron en Brasil, como tampoco el brasileño DM, pero sí el negro DM ya. Por eso hay que ver bien, o sea, la gente con todo derecho a preguntar, ¿y cómo cuando los argentinos nos dicen paraguayo muerto de hambre? No, y bueno, y no está dentro de el canon de esta gente. Está No Johnny González desde el Defensores del Chaco. Johnny, gusto saludarte y verte también a través de ABC TV. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Bruno, buen día, saludo para todos, sí señor, aquí en el sector de preferencia A, donde el acceso, en este caso el hincha de Cerro, va a acceder mañana para el partido ante Olimpia en el marco del Superclásico por la Copa Libertadores de América. Y estaban hablando de la sanción al Olimpia el año pasado, Copa Libertadores ante Flamengo. Esta sanción salió el 13 de septiembre del año pasado, $30.000. Olimpia había pagado por el caso aquí tengo la multa
por la infracción del artículo 17 del Código Disciplinario y que dice: cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o aficionado del club pagará una multa, $30.000, más $20.000 a Olimpia había pagado por infracción de los códigos 3, 15 y 18, utilización de bombas y estruendo de fuegos artificiales en ese partido contra Flamengo, y también la posibilidad de seguir con más multas en caso de repetir dichos actos, y veremos mañana, esto seguramente en algunas horas más. Olimpia en sus redes sociales va a sacar un comunicado para pedir encarecidamente a los hinchas buen comportamiento en medio del partido, después del encuentro, porque la Conmebol tiene en cuenta todo. Aquí, por ejemplo, así como lo decía Federico, están colocando las telas negras. Vamos a ver si con las imágenes... Estamos viendo las imágenes, Johnny. Mostrar. Sí, señor. Las telas negras que van tapando las distintas publicidades de las empresas que no están con la Confederación Sudamericana de Fútbol, y esto simplemente es afuera. Imagínense lo que es adentro, lo que todo está cuidando la Conmebol para este superclásico, y no solamente este partido, sino que también lo que tiene que ver con los otros encuentros del torneo continental. Johnny, y en cuanto a Olimpia, ¿qué novedades tenemos con relación al equipo? Con relación al equipo, a esta altura, Bruno, Hugo Quintana está para arrancar junto a Marcos Gómez por el medio. El Pollo Recalde sería el centro delantero para acompañar a Derlis González, y Zárate estaría jugando junto a Antolín Alcaraz, Tito Torres como lateral por el sector izquierdo, sacando el limpio Gastón Olveira, lateral por la zona derecha Víctor Salazar, Antolín Alcaraz, Luis Zárate. Zárate primer central, segundo central Antolín Alcaraz y Tito Torres por el sector izquierdo. Adelante, como volante por derecha, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Fernando Cardoso, Derlis González y la presencia del Pollo Recalde. Este equipo va a confirmar hoy el técnico del Olimpia, Julio César Cáceres, y después en conferencia. Ojalá que pueda brindarnos, o por lo menos decirnos, si este va a ser el equipo que va a poner mañana en campo. Bueno, Johnny, estamos viendo las imágenes del Defensores del Chaco. Vos sabés lo mucho que llovió hoy, y vemos inclusive las paredes que están mojadas todavía del Estadio Defensores del Chaco. No pudiste ingresar para ver el estado del campo de fútbol. Sabemos que tiene un drenaje realmente muy bueno el Defensores del Chaco, pero para mañana se vuelve a prever lluvia, es lo que marca meteorología. Y hoy la lluvia de madrugada fue realmente muy copiosa, torrencial, con el viento muy fuerte. Y ojalá que mañana no sea tan fuerte la lluvia. Justo a las 18:15 más o menos, a esa hora hay que ver de meteorología, porque es increíble. Me estaban contando que en países muy avanzados, ¿verdad?, en los grandes países, dan exactamente la hora en la que va a caer la lluvia, por ejemplo, o que va a venir una tormenta eléctrica, ¿verdad? Nos pasó acá en el famoso partido de la Copa América Centenario, semifinal entre Chile y Colombia. Chile estaba ganando el partido y el estadio dice: señores, el segundo tiempo no se va a jugar. No hay que evacuar el estadio. Y los hinchas chilenos y colombianos, nadie se queda. ¿Por qué si acá no está lloviendo? Porque se vieron una tormenta eléctrica en una hora de... Exactamente. Y sí, vino después. Y efectivamente vino. Claro. No, es que por horario realmente. Acá en Paraguay no se tienen los elementos, la infraestructura tecnológica. Por eso no se radar tenemos. Me hace recordar ayer parecía otra película de Granizo, porque Granizo. Yo estaba escuchando a M a la mañana. Miguel Flores, necesitamos Miguel Flores, sí, más o menos acá. Estaba escuchando a M a la mañana y escuché, después de las 12 viene la tormenta, a la medianoche. Y fue así. 0:05 habrá sido de la noche, y ahí ya tuve como se cae toda la madrugada. Toda la madrugada. Muy tensa. Está Julio Ayala justamente. Johnny, ya volvemos contigo. Julio, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Bien, excelente. Un gusto también hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Julio Ayala de Meteorología. ¿Vos sos futbolero, Julio? Bueno, sí. No demasiado, pero estamos ahí, ¿verdad? Parece que el horario de ustedes no le permite lo mucho, ¿verdad? Porque trabajan mucho, tienen horario rotativo. Sí. A veces les toca de noche, madrugada, de tarde, de día. Exacto, sí, así mismo. Es rotativo, pero igual los jueves solemos
aplicarle el futbolacho, como se dice con los loritos de FC, así que estamos ahí siempre. Bueno, decime, mañana es el partido del clásico entre Olimpia Cerro Porteño, sí, Olimpia Cerro Copa Libertadores de América. Decime, ¿cuál va a ser el comportamiento del tiempo? ¿Qué datos tienen ustedes ahí en meteorología? Bueno, básicamente la jornada inestable continúa mañana, ¿verdad? Hoy ya una tendencia a un mejoramiento, algunas lluvias leves y dispersas tal vez durante la tarde, pero la tendencia a un mejoramiento hacia la noche, gran parte de la madrugada sin lluvia, aquí en Capital estoy hablando, y bueno, desde la mañana de nuevo con alta posibilidad de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas que en principio en la tarde, durante la tarde van a intensificarse, ¿verdad? Así que es muy alta la probabilidad de que en ese horario en que inicie el partido sigan las precipitaciones con tormentas eléctricas. ¿verdad? ¿Con tormentas eléctricas? Sí, exactamente. Así que es realmente muy alta la posibilidad en este momento de esa condición para mañana en la tarde, ¿verdad? Sin ningún descenso de temperatura más del que las lluvias estarían generando, pero entonces mañana de nuevo sumamente inestable en gran parte de la jornada, ¿verdad? Bueno, qué lástima, Che, porque vos sabés que la gente se está preparando masivamente para ir a la cancha. Exacto. Y ustedes cómo están, porque estamos con esta cuestión de granizo, que no sé si ya viste la película de Netflix. Ya viste, bueno, y te habrás sentido muy identificado, ¿verdad? Sí, en ciertas partes sí, realmente a veces... ¿Cómo hacen en Paraguay para tener? Porque esto requiere de mucha tecnología, mucha inversión, mucho dinero. Y me contaba alguien en los Estados Unidos, por ejemplo, exactamente te dicen a las 11:07 va a llover. Y ya la gente se prepara para esa hora y efectivamente a esa hora comienza a llover, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Bueno, pasa mucho por los datos que se tienen en todo el norte del hemisferio, ¿verdad? Si hacemos una comparación de la cantidad de datos que ellos están obteniendo en tiempo real de la atmósfera, eso es lo que te ayuda a un pronóstico a corto plazo a tener mayor precisión. Haciendo una comparación en el hemisferio sur, prácticamente la mayor parte es de océanos. Tenemos océanos de ambos lados y de manera muy extensa. Entonces la cantidad de datos que se puede recopilar de esos lugares, a pesar de que hayan boyas e incluso algunos vuelos que cruzan el hemisferio sur, en la parte del Pacífico Atlántico, que también están proveyendo los datos, esos vuelos comerciales, ¿no es cierto? Entonces esos datos son los que se dan como entrada para los modelos numéricos que nosotros usamos. Eso es algo conocido y bueno, toda persona que trabaja en meteorología te va a decir, no, hay mayor precisión ahí porque justamente tiene una mayor cantidad y densidad de datos, ¿verdad? Que el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces partimos de ese punto. Y también hablamos de los distintos modelos numéricos. Muchas personas suelen llamar aquí y decirme, che, veo mi aplicación del teléfono, me dice esto, y ustedes están diciendo lluvia, ¿verdad? Y depende de la aplicación que esté usando, usan como entrada distintos modelos numéricos, ¿verdad? Puede ser el americano, el Global Forecast System, el GFS, o puede ser el modelo europeo, ¿verdad? Y hay varios modelos y cada uno tiene ciertas resoluciones que nosotros tenemos que mirar cada uno y cuál es el que está, vamos a decir, resolviendo mejor el tiempo en el momento en que estamos haciendo un pronóstico. Entonces a partir de ahí se basa más en uno u otro, ¿verdad? Así que realmente es sumamente complejo en términos de la tecnología que se está usando. Y por supuesto, como les expliqué, todo se resume en la cantidad de datos que nosotros estamos, a nivel Sudamérica me estoy refiriendo, y hemisferio sur en general, ¿verdad? Julio, en concreto repetimos entonces, mañana 18:15 el pronóstico marca lluvia. Sí, así mismo, y es alta la posibilidad de ocurrencia, ¿verdad?
Lluvia con... Ocasionales tormentas eléctricas, así mismo. Tormentas en eléctricas. En principio, siempre sugerimos a las personas estar atentos ante los boletines especiales que dan una antelación de unas 12 a 18 horas, como el día de ayer emitíamos a la mañana ya la alta posibilidad de que las lluvias comiencen en la noche y sigan en la madrugada de hoy. Entonces, a estar atentos ante la emisión de ese tipo de boletines y sobre todo los avisos meteorológicos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Julio. Muy gentil, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Julio, allá la meteorología. Entonces, escucharon, señores. Mañana para el superclásico, lluvia. Sacame pues esto hoy, por favor, el informe con respecto a meteorología. Lluvia mañana, lluvia con tormentas eléctricas, inclusive decía Julio durante el desarrollo del partido. Vamos hasta... A ver qué suena. Muy bien, sí señor. Miguel, está llegando Miguel. Justamente tiene que ver con el tema meteorológico. Le recomendamos a la gente que lo vea en Netflix. Granizo se llama la película. Y una actuación de Francella espectacular como siempre. Un capo Francella, Por supuesto, después a la par de Ricardo Darín. Yo sé que a Johnny no le gusta Darín, pero bueno, seguramente que Francella tampoco, ¿verdad? ¿Cómo te va, Johnny, de nuevo? A ver, creo que está con Eliseo Gaona. ¿Quién está, Johnny o Gerardo? Bueno, porque ya estaba con Eliseo Gaona. Vamos a hablar del tema seguridad para el superclásico que ya llega mañana. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Jardinal Deportivo. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer. El nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Viví la Semana Santa con Inverfin. Encontrá cocinas en cuotas desde 49.000 guaraníes, heladeras en cuotas desde 189.000, televisores en cuotas desde 139.000 guaraníes y mucho más. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Bueno, atención entonces, lluvia, señores. No quiero ser aguafiesta, pero la cuestión justamente de la frase viene anilla al dedo, pero es la realidad, es lo que tenemos que informar. Pero mañana a la mañana vamos a estar atentos al boletín del día, ¿verdad? Para ver qué dice meteorología. Lo que pasa es que lo más amplio habla de lluvia hasta el jueves. Ya sea diferente horario, ¿verdad? Pero de días lluviosos hasta el jueves. Johnny, ¿estás ahí, móvil personal? Sí, señor. Gracias, Bruno. Le agradezco al comisario Eliseo Gaona por su tiempo, así que lo voy a saludar y ya queda en conversación con ustedes. Acaba de culminar esta reunión de seguridad oficial entre Cerro Olimpia y la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo le va para BC Cardinal? Buen día. Sí, muy buenos días. Antes que nada, un cordial saludo aquí a los compañeros y a toda la audiencia. Hemos justamente estado aquí en reunión, acaba de culminar la reunión de seguridad que realiza la Conmebol generalmente y usualmente, previo a un partido por Copa, y en donde se estableció los distintos puntos y se habló del horario de salida de los equipos, los itinerarios, hora de apertura de los portones, hora de cierre de las calles y todo lo que concierne a la seguridad. Bruno, compañeros, ya les escucha el comisario Eliseo Gaona. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo te va? Un placer, Bruno, en saludarte. Bien, bien. Bueno, comisario, para que la gente entienda muy bien y tenga por sobre todo paciencia, creo que 3 horas antes, según lo que nos decía Mante Melgarejo, no sé si eso ya está confirmado, 3 horas antes van a abrir los portones del Defensores, ¿verdad? Así mismo, 3 horas antes. 15 horas está establecido la apertura de los portones. El operativo policial ya desde las 6 de la mañana con el cierre del primer anillo perimetral, y a partir de la 1 de la tarde ya el cierre total de lo que son 2 cuadras a la redonda del estadio, a fin de poder garantizar el movimiento del equipo y aficionado al Club Cerro Porteño, que tiene como única alternativa de vía de acceso al estadio la calle Colón, Arellano y de las Llanas. 2 cuadras antes dijiste, ¿verdad, el anillo?
Sí, así mismo, 2 cuadras antes. Ajá. Bueno, ¿qué van a controlar específicamente, comisario? ¿Qué es lo que más van a controlar? ¿Qué es lo que no está permitido? ¿Qué está permitido? Bueno, el control que más nosotros vamos a tener en cuenta para este partido es el movimiento, el itinerario de la gente, tanto aficionados del Club Olimpia, del Club Cerro Porteño, por donde van a circular. Así como te he mencionado, la gente de Cerro Porteño va a movilizarse por Carlos Antonio López y Arellano para ingresar hasta el portón número 3. Ese es el único acceso que van a tener. Por lo tanto, gente de Olimpia no tiene que circular por esa vía, ya que todo el ingreso de la gente de Olimpia es norte, sur, preferencia y platea. Y para ingresar a norte lo van a hacer por Mallorquín y Mayor Martínez, no por Carlos Antonio López. El tema de los menores de edad, comisario, ¿cuál es el tratamiento que le van a dar? Bueno, eso ya se ha establecido de que es una recomendación nada más del Ministerio de Salud que no se traiga menores. Pero está habilitado, pueden venir, pueden ingresar toda vez que tienen entrada en mano, cuenten con su entrada, pueden ingresar a un escenario deportivo. Pero menores de cuántos años estamos hablando que es la recomendación de que no vayan al estadio. De o que no 5 les lleven años. sus padres. De si años. Menores de 5. Sí, menores en brazos, y eso es que no es luego ni recomendación, eso ya tiene que ser una conciencia del padre o de los padres de familia, sí, no traer le puede menores en brazos. O sea, un bebé, no sé, de 1 año, 6 meses por decirte. Pero es una recomendación porque si el padre, el chico tiene 5 o 4 años, decide llevarle, no se le puede decir nada si tiene la entrada. No, claro, no se le puede decir nada, pero es ya una inconsciencia también traerlo a una criatura así donde va a haber tanta aglomeración de personas y lo pone en riesgo. Comisario, pero ya es decisión de cada uno. ¿Qué van a pedir ustedes en cuanto a salubridad? ¿En cuanto a qué? Al tema de la salud, ¿qué van a pedir? Lo relacionado a la salud. No, solamente que ya que se cuenta con el carnet que se tiene, el carnet de vacunación y la plataforma por el cual han accedido a la compra de entrada, eso significa que ya tienen la vacuna, entonces aquel que tenga tienen que llevar el carnet del hincha seguro. Exactamente, ya sea a través de la web o de manera física. ¿Tapabocas no piden? Tapabocas sí, claro, se pide, pero es frecuente, ¿verdad?, que se pide tapabocas al ingresar, pero allá adentro ya lo quitan todo. No, está bien. Esa ya es una cuestión que escapa, pero lo que ustedes, porque inclusive la otra vez he visto un fenómeno, don Eliseo, que en las afueras del estadio ya no es que se vendía, ¿cómo se llama? Piloto y compañía, sino decían tapabocas, a tanto decían. ¿Estaban vendiendo tapabocas los muchachos? Así mismo, sí, exactamente. Comisario, ¿puedes reiterar otra vez el itinerario de la gente de Cerro Porteño? Y si hasta Carlos Antonio López, cada uno por su cuenta, o habrá alguna especie de escolta para los barras, si es que también van a estar presentes, ya que este es un partido del plano internacional. Sí, van a estar presentes, ya se ha coordinado con ellos la salida, que es sobre Quinta, en el horario ya establecido que se le ha manifestado a ellos. Ni bien se abran los portones, ellos van a estar ingresando ya, ellos mismos han concretado ese horario, ¿verdad? Ellos van a salir de Quinta hasta Colón, sube contramano Carlos Antonio López, ahí viene directo hasta Arellano, en donde van a ingresar hasta el portón número 3. Comisario, tema de esto que la Conmebol persigue de alguna manera, el tema de los cánticos y compañía. ¿Ustedes hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde pueden y no pueden? Porque hay multas. ¿Te habrás enterado de la multa que, bueno, ya tuvo Cerro en su momento, ahora Olimpia, y son multas muy saladitas para cualquier equipo? De $50,000 es un caso. Así mismo, ¿no? Los cánticos racistas o que insultan, ¿verdad?, siempre son sancionados por la Conmebol a través de una multa. Nuestra decisión ahí, o lo que nosotros podamos hacer, es muy poco, ¿verdad?, porque ingresar ahí en medio de
de gente ya enardecida que está furiosa o por algo, ¿verdad? Por algo que está insultando, entonces es difícil ahí poder acceder y tranquilizar los ánimos, pero eso ya es, uno tiene que ser uno consciente del perjuicio que le puede ocasionar a su club. Tener una Sí, consulta, comisario, ¿cómo van a hacer en el tema de la salida al terminar el partido? ¿La gente de Cerro sale primero? ¿Van a ser escoltados nuevamente hasta Quinta Avenida? ¿Cómo será ese operativo? Exactamente, sea cual sea el resultado, gracias por hacérmelo recordar, sea cual sea el resultado, el primero en salir son los aficionados del Club Cerro Porteño, que van a estar de igual manera escoltados tanto para la llegada como para la salida, con suficientes patrulleras y personal policial para darle la garantía a los mismos. Bueno, comisario, creo que está todo dicho. ¿Querés agregar algo nuevo que, bueno, se va a tener en cuenta? Acá me preguntan, Sí, por sí. ejemplo, el tema de los petardos pueden hacerse explosionar en las afueras del estadio. Fuera del estadio sí está permitido, fuera del estadio, adentro lo que no está permitido. Lo que yo sí te quería mencionar y gracias una vez más por el espacio es que la Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo esta semana que pasó, ¿verdad? Y ha adquirido cámaras unipersonales que podrá contar el personal policial a tiempo real, que será visto, ¿verdad? O que será monitoreado, mejor dicho, por la superioridad y por todos aquellos a fin de garantizar cada procedimiento que se haga y garantizar también al ciudadano de que va a estar bien resguardado por la Policía Nacional en cada zona del estadio. Pero ¿cómo es eso? ¿La cámara individual? Unipersonal. Individual, sí, exactamente. Cada cámara individual que va a contar el Pero ¿dónde va a policial tener la cámara el policía? por el pecho y por el casco, aquellos motoristas por el casco y aquellos que van a estar posicionados en algún lugar van a tenerlo por el pecho. Por el y pecho. Eso va a estar grabando todo el tiempo real. A tiempo real, exactamente. Qué interesante, porque así también se va a saber el procedimiento, ¿verdad?, que hacen los policías. Exactamente, es a fin de garantizar de ambos lados, tanto como para la policía como para el ciudadano. Ya. Y eso no hay forma de desconectar, comisario. ¿Cómo? No hay forma de desconectar eso. ¿Qué pasa si el policía desconecta? Tiene una conexión, va a tener una conexión que va a estar aquí en la mesa de crisis, ubicado en el Estadio Defensores del Chaco. Pero por internet, Sí, por internet, a través de internet. No, yo lo que te decía, disculpe, soy mal pensado nomás, ¿qué pasa si él desconecta ese aparato o no se puede desconectar él solo? Sí, ya puede ir documentando todo él ahí. Se apaga. Se apaga, no, una vez que apaga él ya está desconectado. No, y eso es lo que temo, pues. ¿Qué pasa si él agarra y desconecta? Lo que dice el comisario es, ellos van a saber si alguien desconecta. Si es que llega a desconectar, sería una irresponsabilidad y falta de profesionalismo del mismo. Se tiene individualizado, se va a tener individualizado a quién se le entrega, y esa cámara tiene, la capacidad de batería tiene una duración de 18 a 20 horas. Una autonomía de 18 a 20 horas. Esto sí que es novedad, inclusive tweet y con foto. Esto hay que, no sé si hay en otros países un policía con cámara en el pecho o en el casco. Perdón, Ariel, ¿qué querés decir? ¿Cuántas camaritas van a disponer? Más de 100. O sea, 100 policías con cámaras. Sí, así mismo. Pero esto van a distribuir, me imagino que, no sé, 25 en norte, 25 en sur, 25 en preferencia, o cómo van a hacer. Sí, exactamente. Van a ser distribuidos norte, sur, dentro del estadio, en zona de preferencia, en zona de los anillos de seguridad y en zona de la periferia de la entrada de Asunción, donde se van a realizar los filtros a fin de garantizar todos y cada uno de los procedimientos que se realizan. Comisario, te hago nomás una pregunta de pura curiosidad, porque se hace la campaña, no lleven puñales, que no hay que llevar, todo el mundo ya sabe, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, no se tienen que ir alcoholizados. Los muchachos, pero algunos igual se van, sigue habiendo números. Igual las personas, hay muchas personas que de igual manera vienen. Eso es casi, pareciera ser que es casi un folclore para ellos, ¿verdad? Traer puñales, algo, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de que están protagonizando, están ocasionando malestar, están ocasionando que la gente huya del lugar, o sea,
son factores de riesgo, ¿verdad?, que se tienen que desechar de una buena vez. Las barras no están suspendidas para este partido, ¿verdad? No están suspendidas. La de Cerro estoy hablando porque la última vez la sanción que salió a nivel local, o sea, las facciones, tanto comando como plaza, pueden ir a este partido. Totalmente, sin problema alguno. Ya. Comisario, se anuncia lluvia para el horario del partido. Así mismo, ¿Solo pilotines, sí. paraguas? No, paraguas no. ¿En ningún sector? En ningún sector paraguas se recomienda a las personas munirse de pilotines, sea desechable o... Pero paraguas, ¿por qué no se puede, comisario? Y mira, es una recomendación no solamente de la policía, también sale de la Conmebol, que es una de las prohibiciones para el ingreso a un escenario cerrado, un escenario donde hay aglomeración de personas. Ah, claro, pueden usar como un arma, como un Pueden utilizarlo, punzante. no solamente puede utilizarlo como un arma, sino que muchas veces obstaculiza la visual y eso genera al público que está detrás, quizás le genere alguna molestia y ahí empieza toda la pelea. Entonces por esa misma razón la Conmebol en su reglamento ha dispuesto la prohibición del ingreso de paraguas en todos los escenarios deportivos, no solamente aquí en el país. Comisario, te voy a hacer una consulta y yo sé que los tiempos están cambiando mucho y enhorabuena, ¿verdad? Sí. Esto que estás anunciando, por ejemplo, me parece muy interesante. Pero, a ver, hay mujeres que también llevan cosas dentro de sus partes íntimas, por ejemplo, porque yo veo que el cacheo, como le llaman habitualmente, la revisión, la hacen oficiales mujeres, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, suelen encontrar mujeres que, por ejemplo, van armadas. Sí, hay mujeres que suelen ingresar con puñal, con droga. Entonces, para ese fin, ¿verdad?, las mujeres son las que están ahí en cada sector para hacer el cateo correspondiente. También utilizan el detector de metal a fin de hacer una revisión más exhaustiva en cuanto a eso se refiere cuando llevan las partes íntimas. Ya. Bueno, mira vos, está un dato interesante. O sea que también hay problemas ¿Y en qué sectores preferentemente? ¿En la zona de graderías? ¿Se van entre los barras? Preferentemente zona de barras, sí, exactamente. O sea, ellas ya son integrantes de las barras, porque hay mujeres barras ahora. Sí, cualquier cantidad. Hay muchísimas personas que integran la barra. Ahora, te hago otra consulta, comisario. No se permite gente alcoholizada. Ahora, ¿qué hace con una persona que llega que te das cuenta que está, no sé, bajo los efectos de la marihuana, por ejemplo? Y mira, de estos casos nosotros contamos con el apoyo del Ministerio Público y a estar trabajando. Cuando se trata de este tipo de eventos masivos donde tenemos la mayor aglomeración de masa dentro de un radio, dentro de un perímetro, siempre el Ministerio Público está apoyando todos los procedimientos y ellos mismos ordenan la remisión ya sea a la comisaría o a un lugar destinado para las mujeres, y si se trata de trasladar en masa varios detenidos, se dispone a la agrupación especializada o la FOPE. Sí. Comisario, perdón que nos extendamos, pero un tema muy interesante. Vos ya estás trabajando ahí. Hoy estamos hablando de un día antes del partido. Acá me dicen que en los Estados Unidos se llama cámara corporal. En Europa también se estila mucho la cámara corporal que usan los policías, la gente de seguridad privada y todo. Ya están utilizando esto, la cámara corporal. Sí. Que es lo que entonces va a ser la novedad para este clásico. Sin duda va a ser la novedad. Así mismo. Sí, a mí hasta me amplían y me preguntan al comisario, me dicen a dónde van a tener el monitoreo de la cámara corporal, porque se presume que es para ver en tiempo real lo que está mal, ¿verdad? Sí, acá en el estadio. Ajá. Dentro del estadio. Bueno, tipo comisario. bar, exactamente, tipo bar. Acá, como dice el colega. Ya, está muy bien. Bueno, comisario, creo que te hicimos todas las preguntas que me parece corresponden a este caso del tema de la seguridad. Cámara corporal, entonces, la gran novedad para este superclásico. Gracias, comisario, muy amable, éxito en tu trabajo. Muchas gracias igualmente, Bruno y todos los compañeros. A las órdenes, gracias, comisario. Ahí está comisario Eliseo Gaona. Bueno, hay que decir, Johnny, o sea, ya están ellos trabajando, ya están previendo todo esto del tema de la seguridad, el tema de publicidad,
todo, están tapando, viendo, organizando, que veíamos un movimiento realmente a través de Johnny con las cámaras de los compañeros de ABC TV, y qué interesante esto que van a aplicar. A mí me parece que hay que insistir con esto, porque justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? De los cánticos de homofobia o de xenofobia que el policía puede captar tranquilamente, ¿verdad? Puede captar, pero ellos van a... ese trabajo no va a hacer la policía. Pero, a ver si me hago entender. Pero la dirigencia misma puede recurrir y decir, vamos a trabajar con la policía, o le vamos a pedir a la policía, le podemos pedir a la policía que nos entreguen el material si es que hay algún inconveniente. No trabajan así en Conmebol. No es así. El tema... Olimpia Club no le puede pedir a la Policía Nacional. Eso es en caso de que haya algún desmán. No. Fiscalía ni puede pedir. En caso que le cobre la multa, pero Cerro Porteño hace poco tuvo un escándalo detrás de la tribuna. Y le mostró todos los videos. Individualizado. Y Cerro tiene la mejor o el mejor juego de circuito cerrado del país. O sea, es complicado el tema. No, es que, por eso, Bruno. A modo de persuasivo nomás yo estoy diciendo. No, pero eso es lo que primero por una cuestión geográfica. ¿Para qué va a servir entonces esto de la Cámara de los Policías? No, el tema de desmanes que pueden ocurrir o irregularidades en las adyacencias. Lo que a Olimpia le preocupa es, durante el partido o el calentamiento, en el postpartido, el comportamiento de la gente dentro de la cancha. Y ahí van a tener cámaras. No, es en la adyacencia. Te doy un ejemplo. Él dijo que van a estar distribuidos en los distintos sectores, por eso puse el ejemplo inclusive, no sé, 25 preferencias, 20 en plateas, no sé. Después él comenzó a decir, no, vamos a tenerlas afuera, en los anillos, dentro del estadio, frente a preferencias, en distintos lugares. A lo que voy nomás es que Olimpia, inclusive puede utilizar esto como una campaña de que te vamos a estar grabando. ¿Quién no hace hoy día? Hasta en su casa con los muchachos ahora te ponen, te estamos filmando. Porque por el temor ya que la gente tiene, ¿verdad? A eso nomás yo voy. Es una actitud persuasiva. Pero yo creo que más se va a enfocar a la individualización de algún hincha que esté realizando algún tipo de incidente, y en las afueras una garantía también en cuanto al procedimiento policial, que a veces se sale de sus prerrogativas. Vamos a un ejemplo. Sobre Carlos Antonio López pueden toparse hinchas de Cerro y Olimpia, por ejemplo. Y ahí ocurre algún problema y eso se va a detectar, y entonces van a reforzar el lugar, van a tratar de prevenir ciertos detalles. La policía va a trabajar en eso, en la prevención. Pero que sí, Olimpia puede utilizar eso como diciendo... No, fíjate que vos le preguntaste el tema y ahí nosotros no tenemos mucho que hacer. Porque es una novedad, Dani. Es una novedad que se incluye para este clásico, las cámaras corporales. Claro, porque, es la primera que van a usar. Porque fíjate que eso se instaló en Estados Unidos por el tema racial. Porque siempre, el tema de la brutalidad policial contra los afroamericanos. Entonces dijeron, una de las soluciones, porque es famoso, el policía dice, no, él lo era violento, el conductor dice, no, el body cam, justamente, se colocan y cualquiera entra y va a ver así en tiempo real lo que ocurrió entre el policía, desde su punto de vista el POV, y lo que ocurrió con el conductor. O sea, en Estados Unidos utilizan, es obligación, especialmente los que hacen tráfico, calle. Rutina, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para nosotros, los zorros en Estados Unidos toditos tienen que tener. Imagínate si nuestros zorros llegan a tener cámara. No, hasta una vez que apagan, dice que... se nota. Graba 2 minutos más. ¿Se entiende? O sea, voy a agarrar y está para cometer una fechería, pues, y 2 minutos más queda automáticamente grabado. Y por eso cuando vos le preguntaste... de 18 a 20 horas tiene, o sea que para ese día del clásico va a grabar todo lo operativo. Acá, perdón, Dani, yo levanté ya mi cuenta en @BrunoPon, levanté la cámara, ¿verdad? Que van a utilizar los policías, ¿verdad? Es una especie de... no sé si tutorial, cómo llamarle. Ahí está la cámara, mira lo que es. Una camarita que vos ves que está al lado del pecho. ¿De dónde? Esto no es de acá de Paraguay, pero es a modo New Jersey, de la ciudad de New Jersey. Pero claro, por eso estaba diciendo, es a modo de ¿cómo se llama cuando vos? Demostrativo, no sé. Ilustrativa, esa es la palabra. Una foto ilustrativa es, ¿verdad? De lo que se va a utilizar ahora en el Superclásico. ¿Qué iba a decir sobre el tema de las cámaras? 100 cámaras. ¿Y cuánto? Nos le preguntamos cuánto cuesta cada cámara. Eso fallamos.
Porque No, esto pero tiene ¿sabes que por ser qué? masivo, No, pues. ¿sabes? Pero ¿por qué él dijo eso? Porque en una de las últimas charlas que tuvimos, ¿te acuerdas que hablamos del tema de detector de metales? No, el bueno cuesta $100. No, ellos manejan todo. Entonces, lo que dice el comisario está como diciendo, mira que se invirtió también y mañana vamos a tener un nuevo juguete, en el término de algo novedoso. Pero esto es más, reitero, para el tema de las adyacencias, para el tema del tiempo real. Porque, a ver, supongamos, primero la policía tiene una limitación cuando es dentro del escenario. Pues ya sabemos que la policía no puede estar tan activa en cancha como ocurre en las afueras de la cancha. Y segundo, lo que a Olimpia le preocupa con el tema de la multa es, supongamos que Ariel va y grita algo xenofóbico, racista, homofóbico, y yo soy el policía y yo le grabé en tiempo real. Yo con eso, Maya, bueno, Ariel, mira, te estoy grabando, no grites, ya gritó. Entonces ponerle que está allí el oficial de Conmebol, no sé si de forma anónima o de forma así explícita, él ya notó. Ya notó, O sí. sea, no es que... No va a subir a la cabina. No, que claro. le llamaron ellos bar también, porque ahí donde Claro, manda no. la policía no va a subir a decir, a ver, voy a comprobar que O sea, digo no es este que, por hincha. ejemplo, Olimpia puede decir, no, Conmebol, yo acá yo individualicé a quien dijo eso y ¿sabes qué? 5 años de prohibición de entrada a la cancha. Conmebol te va a decir, ¿sabes qué? Se vio en vivo y en directo para todo el continente que vos gritaste eso. Por eso te digo que esto es más para las adyacencias y para la gente se va a sentir tipo en las películas. Por eso cuando vos le consultaste el tema de la desconexión, como que, ¿por qué? Porque va a quedar registrado que el oficial Bruno Pon desconectó. Entonces es muy fácil qué es lo que ocurrió allí, ¿verdad? Hay una feroz irregular, porque no pueden ni... No, pero comisario, se quedó sin batería. En nuestra caminera no le podemos obligar también a esto, comprar No, estos interesante. equipos, porque a los zorros, porque así... Le podemos pedir a Johnny un favor. Cuando conductores lo que van a hacer, lo que van a pedirle, voy a pagar eso un rato más. Y quiero ver, y más todavía el tema alcoholemia, ¿verdad? Está muy buena, ¿verdad? Santo y Seña enseguida los perros te van a... Sí, Santo y Seña, hermano. Que... ¿Vos sabés dónde viene Santo y Seña? No sé un poco. El Santo y Seña... Escucha Guillermo que estaba utilizando además del título que... No, pero ¿de dónde viene Santo Mike y Seña? Ah. No, el viernes estuvieron con una choriceada y el tema del Santo y Seña. No, pero y el Santo y Seña para morcilla, algo así, morcilla picante. No, pero en serio. Bueno, ¿dónde? Yo seguí el programa, Sí, Guillermo. yo estaba escuchando. En tiempo real también. Sí. ¿Verdad? Con el Santo y Seña. No, el Santo y Seña se utilizaban los militares, o utilizan los militares, nombran el nombre de un santo y una seña agregada a él. Entonces, si vos le decís eso, entonces él sabe que es tu compañero en una guerra. Por eso se llama santo y seña. Vos le decís, por ejemplo, San José y le agregás San José y una clave, 25 o 28, ponele, ¿verdad? San José 28. Ese es el santo y la seña. Claro. Por eso se llama santo y seña. Bueno, Johnny, ¿podés preguntarle al comisario Gaona si cuánto cuesta una cámara de esta naturaleza que van a utilizar mañana? Pero en off, preguntarle, Johnny. Lamentablemente el comisario ya se retiró, Bruno. Ah, bueno. Pero igual vamos a saber eso en el transcurso de entre hoy y mañana. Por supuesto. ¿Verdad? Sí. El policía va a tener por su pecho esa cámara. Y aquí, en el sector del acceso al palco, estará la mesa tipo bar. Allí seguramente otros oficiales van a ver cuál cámara está apagada, está encendida, así que todo controlado. Y va a quedar grabado, Bruno, el video. No, en caso de necesidad se puede pedir. Tienen que tener, desde que salen seguramente ya le van a decir, bueno, a partir de ahora tenés que prender y... Si tiene 18 a 20 horas de autonomía, pues van a grabar todo, no hay ningún problema. Así nomás es fácil. Bueno, No va a Johnny, faltar el que no diga. sé si vos contaste ya No va a faltar que diga, pero oficial Arias, se la pagó usted. No, pues parece que derramé mi tereré. No va a ver. No vamos, bueno, no sé si ya hablaste del equipo Johnny del Olimpia. Hablabas vos de la presencia de Zárate, probablemente en mitad de terreno. Zárate con Alcaraz. Para Zárate, el defensor.
Luis Zárate, sí señor. Ah, Luis Zárate con Antolín. ¿Y quién ganaría la pulseada? ¿Huguito Quintana para acompañar a Gómez o quién va a ser el titular? Está para arrancar Hugo Quintana. Creo que Juli ya tiene definido al reemplazante de Richard Ortiz y Quintana sería el indicado. Él no jugó, ni siquiera fue convocado para el partido contra... ¿Y si no es Quintanita? El otro candidato era Orsusa, Edgardo Orsusa. No, Adelio Zárate podría también ir a la banca de expectativa. Ah, ya. ¿Y arriba se mantienen Pollo y Derlis? Sí, señor. Derlis con el Pollo Recalde, Paiva estará en la banca de expectativa. Muchísima gente, hincha del Olimpia, pedían por Guillermo Paiva, que arranque Paiva, que sea mucho más es mucho más efectivo, Paiva decían, pero Julio Cáceres va a poner al Pollo Recalde y Derlis allí en la ofensiva. Bueno, le recomendamos este kit de cámara a nuestro colega Nico Ledesma, puede colocarse él por su camisa. Ese kit de las cámaras que graban 24, casi 24 horas. Bueno, no es que estaba anunciando pues, que le robaron una campera, dice que en su Nico, radio. Pobre Nico. No. Imagínate que le llamemos a Nico para hablar del tema. Oye, playa. Bueno, yo me imagino... 173.600.000 guaraníes. ¿Cada cámara? No, en total, no, el total. El kit de 100. Licitaciones convocatoria nacional. Objeto de la licitación, adquisición de cámara corporal móvil. Dirección Nacional de Aduana y monto, dice, sí, deben ser las que llegaron, ¿verdad? 173 millones, ¿cuánto? 173.600.000 guaraníes. 600.000 guaraníes, pero a mi papá ya sacaba este al toque. Dividido 100. 1.736.000 guaraníes cada cámara sale. No. Son 207 por 2, 14, $210 aproximadamente. No, son muy baratas. Consiguieron precio, ¿eh? ¿Eh? Que después no nos digan después. Pero está bien. Ahí capaz por cantidad. La cámara que va a poner en tu espejo y que te cubre todo y por buena cuesta 100.000 guaraníes en el mercado. Y claro. Un foco que te graba todo el foco ese. Sí, el de arriba. 250.000. También en tiempo real. En tiempo real, vos ves. Sí. Okay. Yo creo que te recomendé, Fede, vos no sé si. Sí, me acuerdo, sí. No, 1.736.000. No, capaz. Entonces, ¿qué? No, capaz era 2 millones y porque pidieron en cantidad le hicieron precio. Bueno, 1.700 entonces. Edgar, y gracias Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Perfecto, señor. Un abrazo, gracias Johnny, excelente trabajo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-sebe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es la caña paraguaya premiada en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida jueves 14 de abril en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o escribinos a los números 021-298-1000, 0981-272-978. Farmacia Catedral te acompaña esta Semana Santa. Te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno. Termos y kits de productos para que estos días te puedas tomar esa pausa y tiempo para disfrutar. Las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos. Participan automáticamente del sorteo que realizaremos el martes 12 de abril en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Quiero hacer la siguiente consulta. Olimpia hoy está fuera de la lucha por el campeonato. Mira que, perdón, voy a graficar primero. Matemáticamente no.
No, es que matemática... vamos Pero a ir- no, vos, Guaraní, ¿a cuánto que Guaraní quedó a 14 de... No, Guaraní. No, esperá. Y vos me decís, no, pero para poner nomás el ejemplo de Dani. Sí. Matemáticamente no estamos en la 8ª fecha, Por eso. ¿verdad? Del campeonato. Y Cerro y Libertad no se cruzaron Y todavía. tenés 9, 10, 11 para cerrar la primera rueda. Pero ¿qué pasa? Guaraní hoy quedó a 14 puntos de Libertad. 14 puntos, ¿vos sabés lo que son? Son 5 partidos. 5 partidos. Sí. O sea, Guaraní no tiene que perder No, 5 partidos. Tiene que ganar 5 partidos. Que no lo ha hecho Tiene que todavía. ganar los Sí. 5, tiene que perder los 5 partidos. No es solamente Libertad, Cerro también, porque a 14 quedó de Cerro. Yo creo que sí, que está fuera. No, por eso digo. No, te hablo, no, a tu respuesta quiero ser concreto. Creo que sí, Sí, me parece que está fuera. 8 puntos y el tranco que él lleva uno y el tranco que lleva otro. Por más que ahora comience la Copa para la Libertad, para mí que esa ventaja ya es determinante. Por más que falten muchas fechas. Olimpia. Olimpia, sí, Olimpia. Yo creo que es Sí, cuestión sobre todo de- porque Libertad, de 2 del campeonato. si Libertad no juega bien, igual de repente liga, como el partido del sábado, fue un partido difícil, complicado, cerrado, igual lo pudo resolver de buena forma. O sea, cómo viene Libertad y cómo viene Olimpia, futbolísticamente está fuera Olimpia. Yo ¿Y Cerro? cuando colocaba el pero, Es que no es solamente No, Libertad, Cerro ustedes le están está ahí. apuntando a Libertad. No, o sea, no. ustedes a Libertad No, y- ya le dan como... No, pero, No, pero Cerro- vos me di pues, la punta, ¿a cuánto de la punta? Ah, no, pero un ¿verdad? punto nomás pues, ahí entre No, Libertad y Cerro. pero, por eso te digo, Federico. pero para mí Libertad y Cerro el campeonato. Es que me parece Olimpia está a bastante 7. claro con respecto Olimpia al está tema, ¿no? a 7 de Cerro. Sí, a 8 de Libertad. Son 2 partidos y moneda. bueno, 3 fechas. Y vos fíjate con eso que dice Federico, el tranco, cerró en el primer tiempo contra Vosotros, un tranco lento, fue trabajando el partido por decirlo, pero igual después No resolvió. fue un error de Julio Cáceres no poner equipo titular. Porque mira que Libertad puso equipo titular, es No, cierto. yo creo Libertad que lo- juega recién el jueves. Sí. Pero Cerro puso equipo titular. Sí, pero Olimpia viene con 6 partidos más que Cerro. Porque yo también escuché ese argumento de que contra Ameliano no tendrían que haber jugado los suplentes. O sea, y perdieron los titulares. Lo de Olimpia no pasa por titulares o suplentes, pasa por una cuestión mental. Que todos se creen Antolín. ¿A qué me refiero lo de Antolín? Antolín es el único que puede decir, señores, yo no puedo jugar 3 partidos seguidos. Por una cuestión de edad, por una cuestión de biotipo, por una cuestión de recuperación, por una cuestión de GPS. Pero vos ves y Olimpia, yo hacía el siguiente cálculo, y por eso te decía, matemáticamente no, pero futbolísticamente genera enormes dudas. Olimpia jugó 14 partidos este año. Sus mejores partidos fueron Copa Libertadores y los 2 duelos contra los 2 que están arriba. Cerro y Libertad. O sea, cree que es una cuestión de motivación. Totalmente. Porque mira que... que lo elimina Fluminense y estaba corriendo en redes. ¿Viste que jugaron el clásico Fla-Flu? La final. El Era la final. tiki-taka que hizo Fluminense, que fue una cosa increíble. A un toque jugaban por lo menos, no sé, 30 toques hicieron. Claro. Y con la Era- ventaja del resultado. Claro, pero no, ya sé, pero Pero yo recorrió entiendo lo y- que dice Bruno, y ¿sabes y qué? fue a que a ese equipo le eliminó Olimpia. Claro, porque ¿sabes por qué, Bruno? Porque ¿entendés? se quiso instalar que ese luego era un mal equipo el de Fluminense, que por eso Olimpia le ganó como le ganó. Entonces, bueno, mira un poco lo que ocurrió en Fluminense. Ganó la Taza Guanabara, que es una especie de previa, y ganó el estadual contra Flamengo. Entonces, justamente, ¿cómo explicas? Porque no es que esos partidos de Copa y contra Cerro y Libertad jugaron los titulares y contra los Ameliano Tacuarí. Porque digo, Olimpia contra Cerro y Libertad hizo la misma cantidad de puntos con la mitad de partidos que hizo contra los recientemente ascendidos. 4 de 6 contra Cerro y Libertad y Olimpia hizo 4 de 12 contra General Caballero, Tacua y los 2 últimos partidos que perdió. Entonces, y no es que los suplentes jugaron contra los recientemente ascendidos y los titulares, no. El clásico lo jugaron mayoría suplentes. Entonces, para mí pasa por una cuestión motivacional. A eso agregale, con eso que decía el calendario que tiene más partidos Olimpia que Cerro y Libertad, que Olimpia va a ser muy complicado que pueda poner el equipo titular en estos 2 meses. Salvo algunos Pero partidos. eso sumarle a Cerro y Libertad también. Sí, Tiene, pero- por ejemplo, Otálvaro está en el equipo suplente. Para mí es más Otálvaro que Salazar, pero para Cáceres no. Aguilar, más allá de los errores de la otra vez, arquero que está en el equipo suplente. En el medio campo le va a costar, y Olimpia tiene un grave problema, que ni Peta Brizuela ni el reemplazante de Cardoso
No. Rinden ni siquiera la mitad de lo que rinde Alex Silva y Cardoso. No generan el juego Brizuela, ofensivo de los Brizuela coperos. No, y el otro lado ni Vera, el Pomelo Vera, ni tampoco el chico que entró la otra vez, Arce, pueden tener una labor importante. Entonces el equipo pierde juego, al perder juego lo domina el equipo rival. Tiene problemas con un central, ¿verdad? Si no es Cáceres, es Castellano. La otra vez Cáceres se lesionó. Castellano hasta ahora no pudo afirmarse en Olimpia. Qué mal estuvo para el primer gol de... Sí, y también en otras decisiones también. El segundo también. Claro, y después esa cuando cantidad, le gira el Chino Martínez. Claro, Martínez lo complicó. Baez, Wilfrido Baez, el que le gira para el segundo. Hay una en el partido de 0-0. Hay una jugada donde el que marca Ronaldo Martínez. Ahí y Ronaldo le gira a Castellano. Ronaldo gira de Castellano. Y bueno, le giran a él. Y en el segundo estaba Zárate, que también pierde la posición de la marca de Chino. Sí, pero esa era más... Claro, era suya. Sí, o sea, posicionalmente él tenía que estar él hizo lo que tenía ahí. que hacer, lo de Zárate, pero Castellano pierde contra Ronaldo en el giro en el 1-0 y pierde en el giro contra Baez en el 2-0. Baez el que patea después el error de... El número 7, para que la gente... No, y por eso, el volante derecho. Y sumarle la motivación a dónde está ubicado en la tabla. Porque si yo soy Cerro Porteño, estoy peleando el campeonato con Libertad, a un punto, y yo no juego mucho, pero me meten a jugar un partido de campeonato, Sí, pero totalmente. si vota 8 puntos, porque los Olimpia, la otra vez parece que se sintieron los 5 puntos, ya de verdad a la hora de jugar, porque el que jugaba mañana sabía que si podían fuerte, porque Resistencia puso con todo. Un equipo muy intenso, como es la palabra que denominan muchos factores dentro de un equipo hoy en día. Y en Olimpia, el chico Gómez, que a mí me encanta, hizo el peor partido que está en primera, casi no la tocó. Tuvo un recorrido muy corto dentro de lo que fue Olimpia. Paiva debe ser de lo que piensa la pucha, siempre hago gol, pero estoy afuera porque hizo otro gol. Pero Resistencia Otava no lo juega mismo. mal, Estoy diciendo eso. De hecho, Bruno, los primeros 20 minutos Resistencia buscó el ataque y Olimpia contragolpeaba. Quedó tercero. Partido de vuelta, tercero. O sea, no, es que, tercero cómodo. No es que nadie le regaló algo o es una por azar nomás que está ahí. Es un equipo incómodo que te hace equivocar. Diferenciando de la derrota con Ameliano, por ejemplo, ¿no? Sí. Ameliano ¿Qué pero planteamiento hace él? lo de Resistencia es muy importante porque juega siempre igual. De verdad, los 4 en el fondo, un doble 6 que muerde, 2 volantes extremos y la dupla ofensiva que a veces cambia. La otra vez no jugó Palacio, lo subió ahora más a Ronaldo Martínez para jugar con Diego Martínez y puso Baez y Araujo de carrilero. Sí, pero señor. siempre chapa con el jugador Dufaro. El 2-0 es el claro ejemplo. Línea 4, los dos volantes, los dos extremos ofensivos, además lo juega mantiene. también Federico. Pero Eso te estoy diciendo, Ariel. Dos extremos ofensivos, dos Claro, propone. Claro, pero juega, toca, Propone mueve. y atrás tiene duros jugadores ahí atrás. Pero están desviando ustedes. Ustedes están desviando, se están haciendo de Pero vos pediste hablar con Tiburón. No, estamos clásicos antes sale el clásico. Vamos a hablar. Chancho Rengo. Acá el único que respondió Federico y creo que vos No, adelantaste. yo te dije también futbolísticamente con lo que Liga Libertad, con el Cerro. Olimpia está o no está fuera ya de la lucha por el campeonato. Esa es la pregunta. Y sí, porque con está casi 3 partidos, 8 de ventaja le saca Libertad, 7 le saca Cerro. Pero a ver, yo lo que te digo, Bruno, es que Libertad para mí ya no va a jugar con este equipo que sacó 22 puntos. Gran parte del torneo. O sea, ya la vez pasada tuvo que debutar el Chico Flores en la saga central. Si no estaba Enciso. ¿Y Cerro? Cerro tiene un poquito más en el tema de la profundidad del plantel, pero mira que se le cayeron los dos delanteros y ahí ¿qué hace? ¿Y Fernando Olimpia? Romero tiene que ser. Olimpia que tiene Marcelo Moreno Martín hoy está con Sergio Díaz. Después ya viene Fernando Romero, el suplente. Pero ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Que sí o que no? No, que futbolísticamente no. Pero hablamos políticamente. Claro, No, por eso le dije el tema de lo matemático. Para buena libertad ya sabemos de memoria que no estamos afuera, pero... O sea que Olimpia ahora tiene que sacar la calculadora en el torneo de apertura. Primero Olimpia, por ejemplo, cuando se crucen Cerro y Libertad, tiene que esperar que haya un empate. ¿Contra quién juega Olimpia ahora? Está viendo el martes Nacional. Nacional el viernes. El equipo ¿Y de Sarabia. Cerro juega el sábado? Sí. Es mucha ya la Olimpia juega el martes. Mallorquín. Olimpia juega el martes en Montevideo otra vez. O sea, tiene martes clásico, tiene emociones muy fuertes en la Copa. Por eso es difícil que en el campeonato se meta, porque a eso voy y quiero que se me entienda y voy a ser lento, porque a veces hablo rápido y no se me entiende. Muchas veces. Olimpia, obviamente que el equipo cada vez se va a motivar menos en el plano local, cuanto más lejos esté de la punta. Por eso digo,
vos lo metés a un chico en Cerro a jugar a un punto de Libertad y se va a motivar y va a querer porque sabe que está siendo importante para el equipo. La gente va a querer que gane, si gana le va a pasar por un día a Libertad, como viene pasando, pero si vos metés a un chico a jugar a 8 puntos de la punta, un partido de la otra vez, la gente de Olimpia de Resistencia, ¿cuánto público hubo? No, nada. Y bueno, poco. entonces es difícil. ¿Libertad contra quién va la próxima fecha? Y Libertad... Sol de América el domingo. ¿Y Cerro? Cerro la Mayor próxima El tema es que Cerro, a pesar que Cerro perdió a su delantero... No, pero vos no te iba a preguntar, porque vos sos Sepultura, lo mismo. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial, la mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Bueno, vamos a darle espacio a Ariel, por favor. Déjenle hablar a Ariel. Sí. Ariel, tenés todo el tiempo. Ya es complicado Olimpia para el campeonato, porque si bien es cierto, Cerro ha perdido 2 delanteros muy importantes, y con todo eso me parece que tiene mucho más plantel, es más frondoso su plantel, más rico. Y Libertad también. Libertad, si no aparece Flores, aparecerá Boca Negra, marcador central, por decirte, y por citar un ejemplo. Y en ese sentido, me parece, en ese contexto, para la remontada de Olimpia, el camino está muy, muy sinuoso. Está muy complejo. No quiero ser muy contundente fuera porque a veces el fútbol es tan dinámico y es tan cambiante. Además también Olimpia está muy metido. El objetivo de Olimpia es la Copa Libertadores o llegar lo más lejos posible, porque además de lo deportivo está un campeonato económico que allí están enfocando. Pero ¿qué te garantiza la Copa Libertadores? Claro. Es muy, porque acá pues el tema. Yo creo que, Bruno, lo preocupante ver, del argumento Olimpia, de Ariel es que los jugadores crean esto. No, pero vos le escuchás a Ariel y Olimpia se puede quedar sin el pan y la torta, como se suele decir. Y eso es lo preocupante, porque eso lo puede decir el hincha, hasta lo puede decir el dirigente, pero que un jugador piense como esgrimió Ariel, y lastimosamente eso es lo que uno ve en cancha, y siguiendo el hilo conductor de lo que desarrollaba Federico. Por eso yo te iba a lo motivacional. Porque hasta sería menos problemático para Olimpia si su equipo suplente es de juveniles nomás. Pero Olimpia tiene, ojo, que Olimpia no haya podido contratar para esta temporada no significa que Olimpia no tenga un plantel frondoso. No tiene profundidad en comparación a Libertad y Cerro, pero no, claro, no, ¿sabes a lo que voy? El partido de Alfredo Aguilar es injustificable del viernes. ¿Cómo? Y entonces uno dice, capaz está triste, capaz está desmotivado. Dice, mira, perdí el puesto por una cuestión extrafutbolística. Y después allí va sumando, porque si uno tiene jugadores de 19, 20 años nomás, vos sos perfecto, pero vas a jugar por Olimpia. Estamos a 8 puntos, pero vas a jugar. Se puede motivar el chico. Pero ¿cómo hacer? A ver, por ejemplo, con un Camacho Paiva, que fue la dupla del clásico en la Nueva Olla y que jugaron los dos muy bien con el cumplimiento táctico y mostrarse el viernes pasado. Le miraba mal a Arce, le miraba mal a Brizuela, quienes tampoco jugaron bien. Ustedes ya citaban lo de Castellano. Entonces, ya se nota eso. Si a esa situación motivacional, el discurso de Ariel, no, pero Olimpia está muy metido en la Copa. Déjale eso al hincha. O sea, que el hincha sea, no, ¿sabes qué? Yo gasté mis 150.000 en platea o en gradería para verle en la Libertadores, entonces no tengo resto para ir a verle al Defensor, es un viernes a la noche contra Resistencia. Pero el jugador no puede comprar ese discurso.
¿Se entiende? Sí. Pero, o sea, yo voy a eso. Pero ¿qué eso pasa sería si ese preocupante. jugador no va a jugar varias fechas? Estoy hablando del equipo top de Olimpia, el equipo que juega la Copa Libertadores. Ese equipo, por eso, también es una cuestión de plantel y Pero lo que vos decía. no sos top, Fabio, para decir. Por eso arrancaba diciendo lo de Antolín. O sea, que me diga un Antolín, bueno, hasta Richard Ortiz. Pero si me dice no sé, Pomelo Vera, que jugó muy bueno 20 minutos contra General Caballero. Solo partido. Y después, o sea, no te Y puedes bueno, decir pero- yo quiero pero ser ahí titular. Ahí pues la mano del técnico. ¿Cómo el Cerro técnico juega roto. motivado acá? Fernando Romero Sí. entró y, hermano, le pegó un sacudón al equipo. O sea, Bueno, el primer tiempo de Cerro fue más aburrido que... y por eso te digo, pero Sergio Díaz, por entra ejemplo, Fernando que... Romero y ahora que estábamos hablando de quiénes podían presionar a vos para ser titulares mañana. Sergio Díaz No, es un partido... nadie. El que presionó es Romero. malo. Fernando Es Romero. Romero con Sí. Martín. Se llamó por rendimiento y el momento de Fernando Romero con Martins. Muy displicente fue Díaz en el partido. Hasta hubo equivocación así. Toque de un metro que se Básica. equivocaba. Así O comprometía al equipo. pelota que le pasaba un metro y no iba comprometía a al buscar equipo. él. Muy desganado. Volvió otra vez Sergio Díaz. Qué increíble. Increíble, desganado, no hay- ¿Verdad? Porque ya estábamos esperanzados con él de que iba... Yo creí inclusive que iba a acompañar a un punta el martes, pero con lo que se vio El que Juanma le puso... Juanma le puso de... Él decía el que iba a presionar era Alfio Oviedo. Y el que ya estaba para mañana es Sergio Díaz, que... Alfio está quizás ya esté. descartado ya. Sí, Alfio descartado, sí. Sí, y Cerro pondría 3 volantes. Bueno, vamos a Edgar y hacemos duple. Vamos al clásico, señores. Nos metemos de lleno al clásico del fútbol paraguayo. El choque entre Olimpia y Cerro Porteño. Edgar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer, con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrarás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Bueno, Asunción. informa Wilson González, nuestro compañero. Indumentarias tradicionales para mañana. Olimpia, camiseta con franja negra, medias y pantaloncitos blancos. Cerro Porteño, camiseta azulgrana, pantaloncitos y medias azules. Vuelve el superclásico a la Copa Libertadores. Olimpia Cerro Porteño en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Olimpia Cerro Porteño. Olimpia Cerro Porteño. Este martes, 18:15 horas, en el Defensores del Chaco. Después de 23 años, los grandes vuelven a enfrentarse por Copa. Olimpia Cerro Porteño. Relata Bruno Pons. Se mete con peligro hasta el primero, tiró. Comentan Federico Arias. El arte de arrancar el partido en gran forma y de terminarlo en gran forma. Y Daniel Jung. La jugada del segundo gol es una postal de lo que ha sido este superclásico. Transmisión de ABC Cardinal hacia toda la República y el mundo. Gran previa desde las 14 horas en duplex por ABC TV. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Johnny. Bruno. Arranquemos con Olimpia. ¿Vos crees que es una cuestión motivacional lo de Olimpia? De lo que estábamos hablando acá en la mesa. Y tiene que ver con el proyecto. Y el proyecto actualmente es Copa Libertadores. Pero también, así como dice Daniel,
deberían de aparecer los jóvenes, aprovechar su oportunidad. Yo creo que Julio quedó muy, no sé si el término es dolido después de lo que ha sido el rendimiento de algunos jóvenes del plantel en sí, en ese partido contra Resistencia, porque él esperaba mayor reacción del grupo, del equipo. Tal cosa no apareció. Él necesitaba tener... ¿Por qué no le puso, por ejemplo, a Derly González, a Pollo Recalde? Vamos a analizar un poco lo de ellos. Claro, porque el rival puso lo mejor que tiene. Lo mejor que tenía en ese momento, y Olimpia hizo descansar a todos. Si bien Julio ya anticipaba después del partido contra Sol que necesitaban descanso algunos jugadores, empezó a trabajar en la parte física con algunos con mucha carga. Entonces me parece que por allí pasó la decisión de poner un equipo alternativo solamente a Richard, que no juega mañana, a Tito Torres, que tuvo pocos minutos en la selección. Entonces darle minutos a ellos, y también a Marcos Gómez, quien estuvo 2 semanas activado pero sin jugar al fútbol en la selección nacional. La forma que se encaró también la semana, porque se dividió prácticamente en grupos. El equipo que jugó contra Resistencia, y es como que dijo Julio Cáceres, priorizo el partido con Cerro y lo voy preparando a la par que del partido del campeonato. Pero yo, por eso allí, a ver, Cerro mañana juega su 9º partido del año. Olimpia juega su partido número 15. Y Pollo y Derly fueron titulares contra Emiliano. Por eso yo iba al tema motivacional. Yo te compraría eso si es que todos los buenos partidos los jugó el equipo A y todos los malos partidos jugó el equipo B. Entonces diré, no, y hay una calidad. Hay puestos donde sí se nota eso, pero después tenemos jugadores que jugaron en las 2 columnas, ¿se entiende? Y cuando jugaron Libertadores o Clásico, repito, el viernes pasado la dupla ofensiva fue la del Clásico. Entonces me parece que pasa a lo que voy es, capaz Julio también dice, mira, si yo hubiera colocado a Derly y Apoyo el viernes, me jugaban como lo hicieron como contra Emiliano. Entonces que descansen nomás y ya vienen con una acumulación de partidos. Bueno, pero no sé, yo creo que ahí hay un factor del técnico, del cuerpo técnico, no sé. Porque Bruno, aquella vez algunos dijeron, uy, fue un error poner a los titulares contra Emiliano porque 3 días antes habían ganado contra Fluminense. Porque ¿En qué quedamos? Acá para la mesa coinciden todos ustedes que Olimpia hoy está fuera de la lucha por el título de la apertura. Porque si el problema Olimpia es motivacional, al quedar cada vez más lejos, a ver, va a ser más grande la falta de motivación. ¿Cuál es el siguiente? Porque Olimpia, fíjate, uno que hasta ya jugó los partidos fuertes del torneo local, Libertad Olimpia, y Cerro. Entonces Olimpia tira todas las dinamitas de la Copa Libertadores. Es lo que dijo Ariel. Pero Bruno, que lo tire la dirigencia y la gente. El jugador no, es un laburo. Yo entiendo que te motiva, pero no podés jugar como lo hiciste el viernes pasado o la vez pasada contra Emiliano. O hasta te doy el triunfo contra Tacuario. El partido contra Sol, mira que fue superior, pero... Mira que los que entraron después en Olimpia tampoco. Walter González. Es que el segundo equipo de Olimpia es también que tiene un plantel así para encarar. Pero el segundo equipo ganó el Clásico, Ariel. No era que está Venezuela. Ahí era Alejandro Silva. Ahí Alejandro Silva. Alejandro Silva. Después entró Richard Ortiz. Derly González entró a liquidar el Clásico. Está muy por encima. Alejandro Silva no tiene nada que ver con Saúl Salcedo. No, ya sé, pero son son 2 puestos. Pero son 2 puestos muy importantes. No, ya sé, pero entonces no es que... Pero es cierto lo que decís, Fede. No van a encontrar ni una pelota. Y el tema de la distancia lo decía. El tema de la distancia, cuando estás a 8 puntos, entra el jugador Olimpia el viernes a jugar y sabe que el hincha está cantando ya que se había Montevideo el martes, Peñarol, ¿verdad? Que el martes cueste lo que cueste que ganar. Y bueno, pero entonces no están preparados mentalmente. Disculpame, pues parece que estamos en otro fútbol. Nombramos un equipo que haya peleado el campeonato y la copa al mismo tiempo. Uno solo. Guaraní de Garnero. Puso suplente justo en la penúltima fecha contra Independiente de Campo Grande, perdió 4-2 y ahí Jubero pasó arriba con Libertad. Libertad sale campeón, Guaraní segundo. Después, nadie, no hay ni un equipo que haya peleado bien fase de grupo, octavos y que haya jugado. Es una cuestión nuestra. Más a decir que Real Madrid va en la Champions, que es puntero en la Liga o que está peleando, más a decir lo del Chelsea y otro equipo. Pero acá, mirá qué época, lo hablamos con Fossati. Fossati decía que era increíble cómo al jugador le costaba mucho meterse en el fútbol local cuando estaba el internacional ahí, y acá semana a semana. No es más como antes que vos jugabas un partido un miércoles y jugabas dentro de 3 semanas y tenías
ese espacio como para meterte en el fútbol local. Por eso es muy difícil. Y creo que Olimpia, el primero que representa esto, con lo que estamos hablando, es falta de motivación. Yo no vi los partidos de Libertad, pero el primer tiempo de Cerro era un equipo caminando. Cerro Porteño, un equipo que caminaba ante un 11 de octubre que salió temeroso, después se dio cuenta que no era tan... Y hasta lo atacó en la última parte. Pero Libertad todavía no entró por el modo Copa Por Libertadores. Por eso. Libertad, en Libertad hay... Vos sabés que es increíble, perdón, ya te pasamos, Johnny. Es increíble. ¿Cómo estamos votando? 35 menciones. Ah, la pucha. En el tema de Libertad, sea algo raro, le está dando una... No sé, un sello, algo, una motiva... Enciso mueve ese equipo. Es increíble este chico lo que genera Libertad. Sí. De la nada hizo la vez pasada el gol. Así que le costaba, eso, lo siguiendo, hablaba, de sí, repente salió y... Acá me dicen lo de Libertad, pero Libertad quedó fuera de la Libertadores 2021. Fuera de la Libertadores queda. ¿Sí? Fue a la Sudamericana y juega la fase de Grupo Garnero con suplentes. Y el campeonato con titulares. Sí. Por eso Libertad gana, ¿verdad? El campeonato local, pero había quedado fuera de la Pero no estamos Libertadores. siendo muy exigentes ya con Olimpia, que queremos que los dos torneos equivayan. No, pero para un equipo, Ariel, para un equipo que para el techo era Atlético Nacional No. de Medellín, o no, un equipo que ni siquiera... ¿El Acá techo hablamos, Atlético Nacional, que ya se tenía que hacer Vito y tirar cohetes y 3x3 jugar Claro, artificiales y pasaba. pero después pues, vos viste los hechos. Y no está bien. Bueno, Es pero lo mismo Copa que Libertadores me diga, claro, es lo mismo porque si vos ves el rendimiento, estaba recordando tres lo de Fluminense. Fluminense vino acá, si ganaba batía un récord de 1919. No le ganó a cualquier Olimpia. Y ese equipo se armó, anda bien. Claro. Y si vos me decías que iba a estar a 8 puntos. Claro, ese en la equipo, octava una fecha, cosa es el no. plantel, una cosa es el equipo. ¿verdad? No, ya sé, pero es tampoco, el tema. tampoco los otros pusieron todo. Libertad también, Libertad tiene una sangría. Libertad, ¿quién juega como central? Y ayer jugó Flores, un Y bueno, chico que Flores debutó. con Barbosa suspendido. Pero estuvo Viera, Seleccionó Guito estuvo Martínez. Piri como lateral, Bueno, pero estuvo ya Zamudio, digo, Riveros, no, está Bogarín, bien, está campeón bien, con está Guaraní, estuvo Bogarín, si vas a Roque hablar, con... espera un momentito, con para no Enciso. confundir, Guaraní, si vas a hablar que Bogarín garantiza. No figura. garantiza, Bogarín, pero creo que este escuchaste tipo de partido juega el bien. apellido que te di, escuchaste, Riveros, Pero jugó por... Es que Enciso. para mí Libertad, defensivamente, yo no sé si va a aguantar la Copa. Para mí no Sí, tiene una buena sí, puede defensa, ser, ¿verdad? puede ser. Entonces voy a eso y Olimpia hasta hace poco venía jugando de la pucha contra Meliano. Perdieron los héroes de Fluminense, Nacional y compañía. Y en otros países no pasa eso. No pasa. Meliano después no le ganó más a nadie. Creo que ganó un partido más y después no más. Lo separo, por ejemplo, de Resistencia, que sí es un equipo que está acostumbrado a sumar, ¿verdad? No se y un puede montón de cuidar el cosas. torneo local, Pero eso, y bueno, pero lamentablemente es así. No sé, pero... Y eso, pero ¿y el habla error ahora con de- Cardona, y el error de habla quién? con Cardona ahora si está con el entusiasmo. Yo sé que mañana lo de Cerro, pero ¿hace cuánto no habla Cardona ya? Aquella primera vez que perdió con Fluminense, con Ameliano ya Acá el medio que bajó, 1.050.000 la ¿verdad? recaudación en los partidos. Y sigamos avanzando en la Sí, Copa pero donde se después pueda. queda fuera en el cuarto Y partido. después te queda fuera de la Copa Libertadores, no garantizás ¿Y qué hasta va a dónde hacer, llegar. Bruno? ¿Es así? ¿Qué va y a después te quedas acá con eso que, imagínate vos que llegas a estar a 12 o qué del puntero. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué Pero- hace? Es que está Va bien, a ser- pero... es que puede ser desolador para Olimpia. Paciencia, pero vas a ir peleando con tu deuda. Esto, no. Peleando Mira, con tu deuda. No, pero 60 millones de dólares con el tipo. Puede entrar a la Sudamericana, 12.500 ¿verdad? socios tiene Olimpia ahora. ¿Sabe? Puede entrar a la Sudamericana. Estos 12.500. Yo con este equipo, si no se me caen todos los titulares, puedo hacer una buena Copa Sudamericana. No, ya sé, ¿Verdad? pero ¿cuándo comienza la Sudamericana? Y ahora también no desarrollo. No, o sea, para Olimpia, para No, Olimpia. se queda fuera, digo. Claro. No estamos diciendo después. eso. Que no tome mal el hincha de Olimpia. Olimpia tiene grandes posibilidades de pasar a la fase de octavos, pero Claro, yo lo creo que está que- planteando Bruno es, si queda fuera de la Copa Libertadores, no es que se queda sin nada, si clasifican el tercero. Sí. No como aquello vez con Garnero fue cuarto, ¿verdad? No, claro. Quedó fuera de Sí, todo. se quedó fuera de todo. Podía ser segundo y terminó siendo No, cuarto. Olimpia Pero lo que vos es- planteas, Bruno, para no la dispersar el Libertadores calendario. es otra cosa, No. es copero, No, es- espera. no, Bruno. dejale. El tema, el disparador es, ¿qué le pasa a Olimpia en el plano local? Ya vimos todo lo que hizo en la Libertadores. Entonces, la discusión es, ¿qué le pasa en el plano local? Cada uno Para dio vos su es argumento. motivación, ya Sí. sabemos. Para vos, Ariel, ¿qué es? No tiene plantel para ambos campeonatos. No tiene plantel. No. Pero a la pucha, vos no fuiste el mismo que alabaste el equipo de Olimpia que le ganó a Cerro. Claro, con un equipo mezclado, con jugadores de Copa. Porque ahí fue titular Oliveira, fue titular
Tucu, fue titular Iván Torres, Y bueno, Gómez, por fue eso titular pregunto, Alejandro Silva. No fue un error de Julio Cáceres no poner por lo menos más jugadores titulares. Yo te dije que no, porque contra Meliano jugaron todos los héroes de Fluminense, dijiste, ¿verdad? Sí. Contra Meliano jugaron los héroes de Fluminense. Pero ponemos siempre un ejemplo no es pues todo. General Caballero de Joe, no vaya Mallorquín. a A ver, yo te nombro. Pudo haber sido una Te nombro. excepción esa vez. Olimpia Resistencia, Aguilar, Otálvaro, Zárate, Castellano, Torres. Nombrame el arquero y la línea 4 de Resistencia. ¿Y Juan? ¿Y después? Y no te vas a acordar. No me acuerdo del... Roa, Brizuela, Recalde y Nosotros contra Cerro teníamos dos que no estaban aquella teníamos dos que no estaban ahora. Roa lateral no estaba y el acompañante de Brizuela, que es un chico que falló bastante. Recalde, Juan Recalde, sí. Tampoco, y cuando me sigue no tiene equipo, bueno, mira contra quién comparar los dos y ahí sí tiene equipo. Yo estoy de acuerdo que capaz no tienen para las 12, 18 fechas. O sea, vos no coincidís tanto con lo motivacional, claro que o mezclas motivación acabo con de plantel. decir, yo fui el que partió, Bruno, el tema de estar a 8 puntos, no te va a motivar para jugar un partido un viernes que vos ganás y te quedas 5. Pero lo de plantel te pregunto. No, lo de plantel no comparto porque le estoy hablando de la modestia de los apellidos que no se conocen. Pero una cosa es vestir la camiseta Olimpia, otra cosa también la camiseta de Resistencia. La uso a mi favor. La uso a mi favor. La otra del árbitro a la hora de la pelota divide. Porque yo no sé si Recalde va a rendir así hace la tobilla Castellano, por ejemplo. Porque la camiseta Olimpia tiene peso. Ahí tiene que tener para... ¿Vos pensás que Aguilar jugó mal porque le pesa la camiseta de Olimpia? ¿Quién Aguilar? ¿El arquero? No. No. ¿Y Otávaro le pesó la camiseta? A Otávaro le pesó la camiseta. No, ya sé, pero hay... Richard Ortiz con Gómez le pesó la camiseta. Brizuela juega bien San Lorenzo y juega mal en Olimpia. Yo creo que una falta de plantel. Paiva con lo de la Copa Libertadores en Olimpia y juega en el suplente. Y entre Diego Martínez y Ronaldo apareció y hizo un golazo. O sea, para mí el plantel no pasa por haber perdido contra Resistencia. Brizuela jugaba mejor en San Lorenzo, en otro equipo. Arce juega bien en General Caballero. Entonces, bueno, pero me está nombrando a dos. A los dos que son el principal defecto de Olimpia. Nombrame al otro 9. Castellano jugaba mejor en River. Bueno, ahí tenés 3. Castellano jugaba bien en River. Vamos a hacer un 1 por 1. La abuela Kika fue todo, no sé. Hacemos un 1 por 1. Viral que fue. Aguilar contra quién? No, hacemos un 1 por 1. Dale. No, está bien, pero vos querés ir todo. A ver, Aguilar contra Dos Santos. ¿Ruan? Pero lógico, Aguilar tiene que ser más. Otálvaro contra Roa. Otálvaro, claro. Cáceres contra Recalde. Zárate contra Recalde. Y bueno, Zárate demostró... Castellano Brizuela, voto por Brizuela, Ahí voto por Brizuela. Porque Brizuela me gustó también contra Cerro, el capitán. Sí. Aquello fue acompañado por otro. Iván Torres, Alonso. No, lógicamente estaba jugando la selección. Venía la selección contra... Mira que anduvo muy bien Wilder Alonso en pelota parada, era mortal. Muy bien, pero hablo de las carreras de cada uno nomás, porque la carrera creo que hace el plantel, no un partido, ¿verdad? Y los extremos está peleado, el doble 6, me parece que hay una diferencia. Y adelante también, Paiva contra Ronaldo o Camacho contra Diego Martínez te puede poner. Está bien. O sea que cosa de plantel, no es. Nadie tiene que presentarse contra Libertad. No. Y Olimpia, pero vos son los poderosos. Que Olimpia no tiene plantel y este plantel de Olimpia me parece que con los suplentes es mucho más que el de Resistencia. Que está claro que el fútbol nos encanta por eso. Pero vamos un poco a un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Sí. Y vamos a escucharle a Fabio 30 segundos. Está Johnny, una falta de respeto. El hombre está esperando, quiere hablar. Encima quiere opinar. Tema de motivación. Barcelona le ganó a Sevilla el fin de semana 1-0 y quedó a 11 puntos del Real Madrid. Real Madrid es puntero. Y encima otra vez, Real Madrid está en cuarto de final, juega este miércoles a las 3 de la tarde contra el Chelsea, en el Stamford Bridge. Y vos decís, Barcelona, pero ¿para qué quiere más pelear? Nada, si ya, inclusive, cómo llega entrando a la Champions League, porque viste que entran los 4 a Champions. Pero Barcelona, desde que asumió Xavi, métale, y ahora le ganó a Sevilla y le desplazó del segundo lugar. Y entonces ahí hay una cuestión de motivación del técnico. Porque vos vamos a traspolar un poco acá. Vos le decías al jugador de Olimpia, vamos a suponer, mira, está 11 de Cerro y de, no sé, a 11 de Libertad y a 10 de Cerro. Si están ahora 8, imagínate jugador así, lo que va a hacer. Lo que resta del campeonato. Yo agarro tu ejemplo para decir que lo que ahora le pasa a Barcelona le había pasado cuando Julio César asumió. Porque Olimpia peleaba para ser campeón de Copa Paraguay, entrar como Paraguay 4
y una Supercopa. Y logró. El Olimpia de ahora, ya que vos vas con el tema de Barcelona, se parece más a la época de Koeman. Que tenía, no, ya olvidamos el momento, porque ahora, esto es como que ellos son conscientes de que están mal y hay que apreciar y agradecer cada terreno que va recuperando. Que es lo que ocurre con Barcelona y que es lo que ocurrió en la recta final del año pasado. Pero ahora dicen, no, nosotros somos fase de grupo, por eso lo de la concentración. Ponerle que hay solamente 2 puestos donde hay una clara diferencia, que son los extremos, Alejandro Silva y Fernando Cardoso. Después el resto, fíjate, toditos jugaron en las 2 categorías. Por eso me parece que ese ejemplo o sea, lo que pasa ahora con Xavi era lo que pasó con Julio en la recta final del año pasado. Y ahora repito, Olimpia tiene un problema motivacional. Bueno, Johnny, estás ahí, por favor, dame tiempo. Ya estamos con Johnny, información de Olimpia, está Juanma para tener información de Cerro. Se fue Pumpido. ¿Quién va a ser el técnico de Sol de América? Y habría que ver... Chito Ayala. Y bueno, la misma, el rondo otra vez era. ¿Cómo se llama? El círculo vicioso. No sé si no quiero decir vicioso, pero la calecita gira y se baja un muñequito, se sube otro y así vamos dando la vuelta. Hablando de eso, el juego de la silla. Hablando de eso, Gustavo Morínigo, campeón del estadual. Un técnico europeo joven bueno. ¿Cuándo van a traer los clubes? Para que le enseñen por lo menos, no sé, algo. En serio, yo te digo, mira. Siempre estamos con el rondo, será. Bueno, vamos con Johnny, la información de Olimpia. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ, hombre y mujer. El nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia. De calidad Fapasa. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Debutó Pedro Sarabia en un partido con victoria de Nacional que nos confundió a todos. Juliadosa mostró la tarjeta amarilla a un jugador de Ameliano, Oscar Romero, y antes de mostrarle la amarilla hace el gesto del VAR. Hace el gesto del VAR y saca la tarjeta amarilla. Yo dije, bueno, mirando el protocolo, VAR dice que solamente en caso que el árbitro se equivoca al amonestar a un jugador que no fue el infractor, es cuando el VAR le avisa que no era, ¿verdad? Es así, Daniel, para cambiar la identidad, para reconocer al jugador que hizo la falta, pero no fue así. El jugador que hizo la falta fue Romero. El árbitro alto. No, Juliadosa. Juliadosa. Comete la falta Romero. Él prepara todo el tiro libre ahí. Era jugada para amarilla porque corta un contragolpe de Nacional. Va Romero, se instala en la barrera y ahí va Juliadosa, le hace el gesto del VAR y le muestra la amarilla. Ahí salta Víctor Ayala y le dice, no, profe, ese no es el procedimiento. No, profe, amarilla no te puede decir el VAR, le dice. ¿Entendés? Qué bárbaro. Y al último, para mí hay mano de Aurora. Cuando baja la pelota, si viene Rosa, vos sabés que el jugador está así con la mano y cuando le toca la mano hace el gesto de que le mueve la mano. Le mueve la mano a la pelota. Guaraní, ¿qué pasó con Guaraní ayer? Y Guaraní, Tacuarí le gana sobre la hora 2-1. Sí. Pero también, yo he visto el segundo tiempo. Dos pelotas al travesaño. La cantidad de... Hay una de Pirayú Benítez, ¿verdad? Que remata
y va justamente al travesaño, va. No, eso fue de Marcelo González. De Marcelo González. Marcelo González fue. Bueno, ambas veces. ¿Cuántos goles valió Guaraní? Sí, una buena cantidad. Pero, y Guaraní quedó a 14 de Libertad. Sí. Guaraní sí que... Yo creo que Guaraní es el que más tiene que lamentarse. El campeonato. El que más tiene que lamentarse por lo que estábamos analizando recién. Porque si, lo que recordamos con Federico, si es muy difícil que uno sea competente en ambos frentes. El que no tenía doble competencia, por incapacidad propia, por lo que le pasó contra el América de Minas Gerais, era Guaraní. Porque se supone que vos ves las campañas de Libertad y Cerro son atípicas. Libertad y Cerro le ganaron a todos menos a Olimpia. Y porque Libertad no perdió contra Olimpia y Cerro sí, ese es el punto de diferencia. Pero se supone que los dos ahora van a tener un bajón por una cuestión de rotación. ¿Y quién era el que podía aprovechar? El que no tiene doble competencia y el que fue finalista el año pasado, pero se bajó ya mucho antes. Lejos del nivel de aquel equipo. Novedad, señores, para el clásico mañana, lo adelantaba Eliseo Gaona. Van a utilizar la cámara corporal, 100 cámaras corporales que van a tener los policías para controlar, grabar en tiempo real, autonomía de 18 a 20 horas, la cámara que va a utilizar la Policía Nacional mañana en el Superclásico. La Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo esta semana que pasó, ¿verdad? Y ha adquirido cámaras unipersonales que podrá contar el personal policial a tiempo real, que será visto, ¿verdad? O que será monitoreado, mejor dicho, por la superioridad y por todos aquellos, a fin de garantizar cada procedimiento que se haga y garantizar también al ciudadano de que va a estar bien resguardado por la Policía Nacional en cada zona del estadio. Es a fin de garantizar de ambos lados, tanto como para la policía como para el ciudadano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Johnny, contanos lo de Olimpia, por favor, para la gente que está entrando en la sintonía ahora de cara al Superclásico del fútbol paraguayo. Estamos con Juanma y después redondeamos tema de presentación de Cerro Porteño ante el 12 de octubre. Y vamos a hablar de los otros partidos del campeonato. Semana de Champions League también, semana de mucho fútbol, Copa Libertadores, semana de Copa Sudamericana también, ¿verdad, muchachos? Sí. También de Copa Sudamericana. Bueno, a ver, Johnny. Así es. Hoy decía de 18 horas la práctica del Olimpia, 17:15 conferencia de Julio Cáceres. Ojalá que pueda confirmar el equipo Julio, aunque últimamente no confirmó, pero ya tenemos una alineación base que será con Gastón Olveira, Víctor Salazar, lateral por la zona derecha, Tito Torres como lateral por el sector izquierdo, los centrales, Luis Zárate, junto a Alcaraz. Mateo Gamarra empezó a trabajar, pero me parece que le saca ventaja a Luis Zárate para que sea titular mañana. El mediocampo con Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, adelante Derlis González y el Pollo Recalde. Es el equipo que trabajó, que preparó y que mañana va a lanzar al campo de juego Julio César Cáceres en el marco de la Copa Libertadores de América. Después Guillermo Págiva, Néstor Camacho, que jugó un partido regular. También Walter González. Olimpia va a tener 12 suplentes, así como permite la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Campeonato Continental. Alfredo Aguilar, que será el arquero de emergencia. Sergio Tálvaro siempre también puede jugar como lateral. De hecho, ya jugó como lateral izquierdo ante la lesión del futbolista Cáceres en el este del país ante Sol. Con esta situación de la lesión de Cáceres, la lesión de Mateo Gamarra, Mateo empezó a trabajar, decía, y probablemente también estará en la banca de expectativa. Apareció el chico Axel Alfonso, un zaguero centro zurdo que también figura en la lista de buena fe. Otro que también ingresó en la lista es William Candia, ya estuvo en la banca en el este del país ante Sol de América y también en el último partido el futbolista William Candia. Después, lateral por el sector izquierdo, Mateo Gamarra puede jugar de central, lateral izquierdo, Adelio Zárate, otro que también ya fue convocado y estará mañana en la banca de expectativa para el Superclásico. Johnny, muchísimas gracias, muy amable. Y si querés opinar del tema, porque estás en el día a día y a lo mejor cuesta un poco más el tema de... Pero es motivación, es falta de plantel, es poner toda la mirada en la Copa Libertadores. ¿Qué le pasa a Olimpia en el torneo local? Yo voy a dar un ejemplo, Bruno, allá por el año 2006, en esa Copa Libertadores, donde Libertad llega a la semifinal de la Copa y había perdido contra el 3 de febrero jugando de local un domingo, y en la conferencia
le hicimos la consulta al Tata Martino sobre la reacción del equipo y decía, es mentira, señores, no tenemos en el fútbol paraguayo 2 equipos, 2006, y a esta altura podríamos también decir misma situación con Olimpia, que tiene un equipo para luchar por ingresar a fase de grupo de Copa Libertadores, a hacer una buena campaña en esta etapa, pero me parece que el plantel está un poco corto. Bueno, está bien. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Está ya Juanma para saludarlo y que nos tire título de Cerro Porteño, por favor. Juanma, gusto de saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, Bruno. Saludos para todos. ¿Título en Cerro Porteño de cara al Clásico? Claudio Aquino, confirmado también Marcelo Moreno Martins. Ambos están a la disposición de Francisco Arce para arrancar el Clásico de mañana. Ah, mira vos, Claudio Aquino y Moreno Martins confirmados entonces para mañana. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet de hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morrecillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Adelante, Juanma. Cerro Porteño también presentó su lista de buena fe el día viernes, previo al encuentro ante el 12 de octubre de Itagua. No figura Robert Morales, el futbolista que sufrió rotura de ligamentos cruzados, no está en la nómina de futbolistas que van a participar de esta Copa Libertadores de América para Cerro Porteño. Sí está un futbolista juvenil surgido de la cantera del Club Cerro Porteño que lo viene realizando en la categoría reserva, dirigida por Diego Gavilán. Estamos hablando del futbolista Ángel Fabián González, futbolista de más de 1,80 m, centro delantero también él, que actúa, repetimos, en la categoría reserva, también está en el selectivo del Club Cerro Porteño, así que tiene, mejor dicho, la oportunidad de estar en esta lista de buena fe. E inclusive también, si bien Cerro Porteño no ha confirmado una lista de concentrados para el partido de mañana ante Olimpia, figura el juvenil Ángel Fabián González, centro delantero, que va a estar mañana en el banco de suplentes de Cerro Porteño de cara al partido ante Olimpia. Justamente para este primer superclásico de Copa Libertadores de América anoche, los futbolistas de Cerro Porteño se presentaron al club alrededor de las 21:30 aproximadamente, pero llegando los futbolistas quedaron concentrados hoy, entrenamiento por la tarde, y de vuelta quedan concentrados en el encierro, en la concentración que tiene Cerro Porteño aquí en la sede de Barrio Obrero, de cara al partido de mañana a las 18 en el Defensores del Chaco, 18-15 ante Olimpia. El probable equipo de Cerro Porteño, decíamos en el primer informe cuando comenzaba el programa, que particularmente me parece que Francisco Arce maneja la posibilidad o no descarta el ingreso de Robert Piris da Mota,
para cumplir la función de volante central que se sume a los trabajos junto con Ángel Cardoso Lucena y también Rafael Carrascal, algo que mostró, o que mejor dicho implementó en el segundo tiempo ante 12 de octubre en el último partido, así que no hay que descartar esa posibilidad. ¿Quién estaría perdiendo el puesto o estaría yendo al banco en caso que Robert Pires Mota ingrese como titular? Sergio Díaz me parece que podría ir al banco de suplentes luego del partido que le tocó realizar, el rendimiento que tuvo ante 12 de octubre de Itagua. Igual, esta es una de las posibilidades que maneja Francisco Arce. Tampoco hay que descartar que repita el medio campo con Ángel Cardoso Lucena, con Carrascal, el retorno de Claudio Aquino por derecha, Alan Benítez, y que repita nuevamente Sergio Díaz como media punta, acompañando a Marcelo Moreno Martins. Esas son las posibilidades que tiene Francisco Arce del medio campo para arriba. En el puesto defensivo, en el lateral izquierdo principalmente, se le consultó a Francisco Arce luego del encuentro del 12 de octubre sobre el rendimiento de Daniel Rivas y si ya es el dueño del puesto allí como lateral izquierdo. Y dijo que allí tiene dos opciones más, aparte de Daniel Rivas, que cualquiera de ellas pueden jugar. Lo nombró Alan Benítez, que si bien no es un lateral natural, cumple esa función sin ningún inconveniente. Y también aparece Luis Vargas, otro chico surgido de las inferiores del club, que hasta aquí no ha tenido minutos en esta temporada, pero que Francisco Arce no lo descarta de cara al partido de mañana ante Olimpia. Si bien lo de Luis Vargas me parece más bien una estrategia, una especie de estrategia para confundir a lo mejor al rival, me parece que está entre Rivas y Alan Rodríguez, el titular, el lateral izquierdo titular, mañana en Cerro Porteño. Pasando en limpio, la probable alineación del Cerro Porteño: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte. Habrá que ver Daniel Rivas o Alan Rodríguez. En el medio campo, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz o Robert Pires Mota. Por quien se decante Francisco Arce, depende de eso también para el dispositivo táctico en el Superclásico. Y en la delantera, Marcelo Moreno Martins. La probable alineación de Cerro Porteño para mañana. Posibilidad de los tres volantes, Juanma. Posibilidad Para reales, mí, digo, de Cardoso Lucena, que juegue con Carrascal, Juanma menciona que juegue con Pires Mota. Hasta un cambio táctico drástico si se da esto, porque él dice Sergio Díaz con Moreno Martins, y si no juega Sergio Díaz, Pires va, Robert Pires No, Mota va. para mí, para que juegue ese trío, es sin Sergio Díaz. Sí, no, y por eso Que sea el triple 6 y que Aquino, exactamente, que Aquino sea más una especie de mix entre cuarto volante o tirado por la izquierda, y lo que hace Sergio Díaz, y lo hizo mal el viernes pasado, y Alan en la suya, de ser mucho más profundo por la derecha. Lo mejorcito últimamente de Cerro. Y claro, porque la otra vez en el festejo cómo le valora Arce a él el pase a Carrascal, ¿no? Sí. Porque en el segundo tiempo él estuvo bien. Estuvo bien otra vez, sí. Para mí fue el gran beneficiado del ingreso de Fernando Romero, Alan Benítez. Y Robert Pires se juega con Pica, entonces hablamos de un Carrascal que va a jugar enfrente de ellos como una especie de distribuidor, por eso, enganche, muchas veces tirado un poco más por derecha por esa tendencia que tiene, ¿verdad? O sea, Pero Carrascal, si entra el triple 6, va a jugar como lo hizo en América de Cali, porque en América de Cali él era el 8 de un 4-3-3 que tenía el equipo colombiano. Y yo creo que si se da lo del trío es porque, independientemente de que Olimpia anuncia a otros delanteros, no Paiva y Camacho, entre Paiva y especialmente Camacho, taponaron a Carrascal y Pica no estaba, y allí se terminó la salida de Cerro. Y si lo tenés ahí a Pires Mota, va a ser otra opción para la salida de Cerro. Alfio Díaz, ¿para cuánto tiempo? Y tiene fácilmente para 10 a 15 días aproximadamente, según el reporte preliminar que conseguimos como información. No llega incluso para el partido ante Colón de Santa Fe aquí en la Nueva Olla, y recién estaría disponible para el encuentro ante Peñarol. Igual, de todas maneras, habrá que aguardar, porque lo mismo que se metió al estudio y todavía el sábado se metió al estudio y todavía tenían líquido en la zona afectada, por ende no se pudo determinar la gravedad de la rotura fibrilar, pero mínimamente 2 semanas estaría fuera del video. Bueno, pasando limpio entonces, Cerro Porteño va con, o iría con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas o Alan Rodríguez. En el medio campo, la presencia de Alan Benítez,
Ángel Caroso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz o Robert Pirida Mota y Marcelo Moreno Martín. La probable alineación de Cerro Porteño. Diría Pirida Mota, insisto en esto, o Sergio Díaz, porque no lo veo a Sergio Díaz, por ejemplo, ocupando la posición de Alan Benítez y haciendo banda allí por ese sector. Por eso me parece a mí, por el rendimiento que viene teniendo Alan también, es el Sergio Díaz quien estaría perdiendo la posición en caso que Chiqui decida incluir a Robert Pirida Mota en el 11 inicial. Un abrazo, gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, Juanma. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio, Resicolor Pinturas. Se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Presidente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer comenzar contigo. Igualmente, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Acá nos hablaba, Fabio, vos nos hablabas de una situación. ¿Están molestos ustedes con el arbitraje de Julia Dosa? Yo creo que cualquiera que haya visto el partido, haya presenciado, va a estar de la misma forma que nosotros estamos. Acá nos hablaba Fabio Martín, que estuvo en la cobertura. Lo que pasó. Tres puntos le pusiste a Julia Dosa, Sí, para el diario ABC. Para mí se aplazó. En la jugada que debió ser mano de Bruera. Increíble cómo el VAR en realidad detecta la mano Julia Dosa. Él cobra la mano. El VAR le dice, vení revisa, parece que no hay toque de mano. Y se mueve la mano de Bruera cuando le cae la pelota. Era mano. Y debió ser anulado ese gol. ¿Era el primero o el segundo? Era el segundo, a los 98 minutos de partido. Con ese gol ganó Nacional. Con ese gol ganó Nacional. Tocó con la mano. Tocó con la mano, sí, tocó con la mano. ¿Es así, presidente? Sí, no, pero solamente inventó un protocolo VAR nuevo también. Claro, la amarilla para Oscar Romero, presidente, le muestra el gesto, le hace el gesto del VAR, el televisor, y le muestra la amarilla cuando eso no es correcto en el protocolo. Yo no sé, hay a veces no sé si llorar o reír, ¿verdad? Pero uno hace un esfuerzo tremendo de la directiva, cuerpo técnico, jugadores, y que suceda esto, yo creo que deja de ser simpático, ¿verdad? Lo del protocolo VAR, insignia árbitro, insignia FIFA, que le ocurra eso, no sé, ¿verdad? O a la hora de tomar la DIA, uno dice, bueno, las DIA todo para un lado y nada para el otro, pero fue tan notorio que ya fue surrealista, ¿verdad? En el primer cambio que hizo Nacional, el atleta Nacional se toma todo el tiempo del mundo, baja su media, espera, se va, no pasa nada. Cuando nosotros empatamos el partido y hacemos un cambio, el jugador Ameliano también se quiere tomar su tiempo, pero ni bien se agacha, ya le saca la tarjeta amarilla. Obvio. O sea, no midió con la misma vara a los equipos, y es algo que se viene sucediendo con Chile. O sea, yo no sé si es algo especial que tiene contra nosotros o es su forma de arbitrar o algo, ¿verdad? Pero desde la intermedia que venimos sufriendo con él, ¿verdad? Ya sea de forma directa o indirecta. ¿Van a presentar alguna nota? ¿Para qué? ¿Serviría de algo? Más que haya alguna actitud corporativa en contra nuestra última, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos tocó y tenemos que fijarnos cuando nos vuelva a arbitrar Julia Dosa, ¿qué hacemos, verdad? Porque yo creo que cuando nos toque él ya estamos 3 puntos abajo, ¿verdad? Cuidarnos de que no se nos expulse algún jugador o que eso no nos suspenda para el segundo partido. Para el siguiente partido tendría que ser, ¿verdad? Porque si es algo que se viene sucediendo de la intermedia, también con los partidos que nos arbitró este año, se vuelve a repetir, ya está, ¿verdad? Yo creo que goza de la confianza del departamento de árbitro de la APF y de la Conmebol, pues es insignia FIFA, ¿verdad? Entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Héctor, buenas tardes. Yo sé que estamos en abril recién, pero la otra vez hablábamos con diferentes dirigentes, uno de ellos era Garcete, de Resistencia, y le preguntábamos si hay
un interés, algo en tratar de convencer por parte de muchos clubes a Robert Harrison para que continúe un periodo más. ¿Se habla de eso? No se habla, no, o sea, de cada uno sí, pero respetamos la decisión del presidente. Pues si me preguntaba a mí, ojalá pueda rever, ¿verdad? Lo que es su... Si pregunto a Ameliano. Sí, por eso el club Ameliano, vos sos el presidente obviamente, porque la otra Gaceta respondió en nombre de la Resistencia, además dijo el 95% de los clubes, dijo está de acuerdo. Si pregunto a Ameliano, ¿está de acuerdo que continúe o no? Sí, claro, sí, por nosotros ojalá que continúe, ¿verdad? Para nosotros fue una gestión brillante, más cuando él agarró la presidencia, nosotros estábamos en la primera división C, ahora estamos en primera división, ¿verdad? Yo creo que el trabajo que él llevó adelante hacia con los clubes se notó, y más todavía en la parte de infraestructura misma, que si bien todavía no podemos oficializar, pero cuando tengamos el nuevo predio del club también se va a dar gracias a una ayuda importante de la APF, ¿verdad? Y con recursos propios sería imposible poder hacer todas estas inversiones que venimos haciendo. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Un abrazo. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, charlando con nosotros. Muy disconformes con el arbitraje de Juliadosa en el partido que terminó perdiendo Ameliano frente a Nacional por la cuenta de 2-1. Ya estamos con el repaso de la intermedia, ya estamos con el repaso de la primera división, tenemos semana de Champions, Copa Libertadores, ya venimos con los detalles. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento del mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Vira 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas, amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomenda a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bolas de lomo, tapa cuadril, pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Sica tiene la solución. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansas. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay. Inatec, Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contactar 062-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este.
Bueno, ya viene Fabio con el repaso. Hoy tenemos peligro de gol de 9 de la noche a 11. Si me está copiando Juanma, ayúdanos a encontrar. Juanma Figueredo responde al nombre de Juanma, cronista ABC Cardinal. Pero está Juanma, Dieron por quinta avenida. Da un buen dato para el público del Cerro, da un buen dato. ¿Qué pasa? Me gustaría que lo dé él. No, sí, para el hincha de Cerro. Recibido, me dice acá. Para el hincha de Cerro, digo. 350 entradas Exacto. quedan para el sector visitante. Exacto. Hoy Olimpia anunciaba que las últimas que quedaban eran de Gradería Norte. Después el resto ya todas vendidas. Y ahora quedan 350 del sector... Para el público del Cerro. Y después entrarán en acción los revendedores. Porque ellos activan cuando se cuelga el cartelito de agotado. Bueno, vamos a escucharle a Francisco Chiqui Arce. Interesante su conferencia de prensa porque en un momento le hablan ya del clásico y la respuesta que da Chiqui, ¿verdad? Sí, sobre el equipo. Ponelo a Chiqui. ¿Cómo estamos, Tanda? 10. Bueno, estamos bien, dale. ¿Qué evaluación hace del rendimiento de su equipo en el partido de hoy? ¿Y qué información tiene respecto a Alfio? Yo le consulto por si fue un cambio táctico o se debió a algo físico propiamente de Alfio. Me pareció un partido muy bien jugado, correcto, trabajado, porque el rival también lo hizo, lo pensó, lo trabajó muy bien. Convertimos 2 goles, tuvimos algunas, creo que 2 o 3 chances más muy claras para poder aumentar. Pero rescato mucho que hayamos entendido, especialmente en el segundo tiempo, los caminos, mejorar un poco algunas cuestiones que no las hicimos correctamente en el primer tiempo. Y Alfio sí salió por una molestia muscular en la pierna izquierda. Profe, es imposible no hablar de lo que va a pasar el martes en el primer clásico de fase de grupos. Y con relación a eso, ¿cómo está? Yo creí que íbamos a hablar del partido. También. Pero no, principalmente por la situación de 2 futbolistas muy importantes en el equipo titular, Claudio Aquino y Marcelo Moreno. Ellos, ¿qué informe tiene con relación a ellos? ¿Van a llegar para el martes? Sí, Claudio es seguro. Claudio solamente tuvo una pequeña sobrecarga o manifestó una pequeña molestia en la pierna después de un entrenamiento 2 o 3 días atrás. Lo dejamos solo descansando y trabajando en fisioterapia y con los preparadores físicos. Estará entero 100%. Y lo de Marcelo vamos a ir viendo. Hoy ya estuvo mejor. Imaginamos que va a ser así hasta el día del partido para que lo podamos utilizar. ¿Qué fue lo que pidió mejorar justamente para la segunda etapa? Porque recién decía, tuvimos que mejorar algunos caminos que estábamos cerrando en el primer tiempo, porque ese gol tempranero también ayudó mucho para que se abra un partido muy cerrado que estaba haciendo el 12 de octubre. Y la segunda consulta le quiero hacer después, si me permite. Insistimos mucho. Cuando íbamos por derecha, intentamos siempre ir por derecha. Cuando íbamos por izquierda, intentábamos ir siempre por izquierda. Ellos tenían superpoblado el medio y controlando muy bien los costados. No variamos de jugar corto, de filtrar pase, acelerar y hacer cambios largos y atropellar por fuera como normalmente lo hacemos. Usamos poco a Alfio como pared y como protector para descargar y atacar por dentro. No aprovechamos las chances que creamos en el primer tiempo que parecían fáciles de convertir, no convertimos. Y ellos se adueñaron del medio y del control del juego en los últimos 10 minutos. Y eso nos llevó preocupados al entretiempo y después lo corregimos totalmente con la entrada de Robert. Me gustaría pedirle su opinión con respecto al grupo que le tocó a Cerro Porteño en Copa Libertadores, aprovechando y ya que no pudimos hablar en la semana con usted, ¿qué piensa del grupo que le tocó? Me encanta, me parece que es parejo. Cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser último, cualquiera puede ser segundo. Normalmente no se tiene esa igualdad, digámoslo, cuando se nos meten los brasileros con potencial diferente, o el mismo River Plate, que son equipos muy diferentes en Sudamérica. Hoy yo creo que cualquiera puede ocupar el primer lugar, puede clasificar. Ya con esta campaña va a dar gusto porque está el clásico de por medio y otros 2 equipos fuertes también. Me parece que es muy pareja la llave. Hoy de vuelta funcionó casi de manera inmediata el cambio, así como había pasado ante Resistencia, que entró muy bien Alan. Lo mismo Fernando Romero. ¿Qué le dijiste en el entretiempo como para que cambie la energía del equipo? Entró muy bien realmente Fernando Romero. Y lo segundo, titular hoy Daniel Rivas. Alan, ¿quiere decir que fue reservado para el clásico o al estar bien Rivas, él es el dueño del puesto? Voy a comenzar por el final. Puede jugar Luis Vargas también.
porque eso yo creo que tenemos que mirar muy finamente. Dani volvió después de mucho tiempo. En algunos momentos le costó, por eso al final realizamos el cambio. Alan es un auxilio Chile importante cada vez que entra, no es su posición real, pero cumple siempre. Y vamos a mirar esa situación a ver quién definimos exactamente. Cualquiera de los tres lo puede hacer tranquilamente. Y Fernando hace rato está esperando un momento así. Ha hecho muy buenos partidos, lo acompañamos siempre en reserva. Creo que si no es, a estar cerca de ser el goleador de la reserva. Es un chico muy abnegado, muy dedicado, muy potente. Y hoy creo que después de mucho tiempo hay buenos lanzadores en el equipo y lo encontraron muy bien en esa, especialmente para el primer gol, donde gana por potencia y cede muy bien. Tuvo tres participaciones más también. Alguien más que ganamos con estas dificultades que estamos teniendo con los delanteros. Se lo notó un poco impaciente en la primera etapa, donde incluso salía mucho de su área técnica, incluso el cuarto árbitro le dijo algo, pero después Cerro Porteño tuvo mucha paciencia para poder encontrar los goles, porque aprovechó bastante bien los errores del rival. ¿Qué otra virtud puede destacar? Porque realmente el 12 de octubre también hizo un buen partido. No, el cuarto no me dijo nada y no es que yo estaba impaciente por el juego, me impacienté por una forma de marcar en córner en contra que teníamos y la hicieron al revés. Ya habíamos mandado la orden y hicieron de vuelta, entonces que estoy usando de a poco mi anteojo, que no veo tan bien, casi terminamos rematando con el lente, con el anteojo, pero Antonio tenía que ser un hombre más para tomar hombre. Antonio se lleva a hacer corta, que nos trabajamos, nos mostramos, nos hicimos en la charla, y Alan, que tenía que ser cabeceador, lo tiraron atrás para hacer marca. Entonces se armó un zarambí ahí, y por eso, porque no, el sonido de la murga es muy fuerte, entonces en medio que al pedo cuando uno grita porque no se escucha. Pero eso fue lo que me sacó un poco ahí del sector del banco, pero no, el cuarto no me dijo nada, Y con respecto a Juan Patiño, que hoy volvió también después de un tiempo considerable, fue el que más partidos también se perdió. O sea, estuvo un buen tiempo por el tema de la rodilla. ¿Cómo lo notó a él? Porque parecía ser que por algunos pasajes del partido sentía un poco de inseguridad, ¿o no fue así? Al final terminó, o sea, nos preocupamos un poco porque 2 veces estuvo involucrado en choques y quedó un poco golpeadito después, pero está bien ahora, está sin problema. A veces él quiere, como es una opción de salida importante, a veces abusa además con buscar un pase profundo de lejos, no del sector adecuado. Es algo que normalmente charlamos mucho con él y con todos, que ellos inicien seguro el pase, el juego y no filtrar tanto, que eso pase más por pies de Rafa, de Ángel o de los extremos, que a veces se meten al medio y vienen a buscar juego. Pero dentro de todo yo creo que bien para, así como decís, después de un largo tiempo de volver a competir. El calendario de Copa, recién en la 4ª fecha viajan, si consideras que eso es una ventaja para poder mantener la doble competencia y tener el plantel óptimo. Y la segunda consulta es sobre el martes y el mediocampo, cómo terminó jugando con 3 volantes. Esa sonrisa, a ver si es que me podés responder si por ahí pasa algo para lo que puedan plantear el martes con Carrascal un poco más adelantado. Si me das ahora mismo cómo va a jugar Julio, te respondo sobre la marcha sin ningún inconveniente. Pero me parece que no tenés esa todavía. Entonces vamos a dejar flotando 1 hora antes del partido, ¿verdad? Y lo otro que me decía. Sobre el calendario que... Sí. Claro que es mejor, más conveniente. Tenemos prácticamente 3 partidos en casa, por más que el primero figure como visita. O sea, ahí un empate no vendría mal, tipo, si consideramos que es de visita. Pero como es el clásico, tenemos que salir a ganarlo y va a estar bien, va a estar bueno, como le dije a Dani, porque como acotamos, nos queda muy bien el hecho de no movilizarnos mucho para competir los 3 partidos seguidos acá en Asunción. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal, Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteas, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancheles y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061 514 920. Cambios Irendahuet. El viernes arrancó la división intermedia con 2 partidos. El partido que dio el puntapié inicial fue en donde se enfrentaron Santaní y Fernando de la Mora. Empate 2-2. Y posteriormente, en el partido del viernes, Sportivo Luqueño de local, en un emotivo encuentro y con fiesta en las gradas, le ganó 2-1 a River Plate. Ya estamos con el repaso del día sábado. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ, hombre y mujer. El nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Jornada del sábado, Atirá cayó de local 2-1 ante el 3 de febrero de Ciudad del Este. Y en el otro partido del día sabatino, Rubio Ñu le ganó de visitante al Martín Ledesma de Capiatá 2-0. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Domingo de la división intermedia, Pastoreo en su estreno le ganó al Atlético Colegiales 2-1. Partido jugado en el complejo María Auxiliadora en Mingaguazú. En el otro partido de domingo, Independiente
le ganó al Sportivo Iteño 2-0 jugando de visitante. Ya estamos con la programación de hoy de la intermedia. En Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo abril. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más. A precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. O escribiros al WhatsApp 0981-288828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La primera fecha de la división intermedia, 2 de mayo, recibe a San Lorenzo. Hoy se completa la primera fecha de la división intermedia con 2 partidos. 2 de mayo recibe a San Lorenzo a partir de las 3 de la tarde en el estadio Río Parapití, y el otro partido 18 y 15 van a enfrentarse Trinidense y Guaraní de Trinidad en el estadio Martín Torres. Se cierra la primera fecha de la división intermedia, 2 partidos el viernes, 2 partidos el sábado, ayer otros 2 partidos para completar hoy los 8 encuentros. Bueno, ¿qué tal Libertad? Ya cumplimos con todos los... Con todos, Bruno, sí señor. Gracias, Edgar, muy amable. Bueno, el tema relacionado a Libertad y Guaraní, señores. Lo de ¿quién ve a Guaraní, quién ve a Libertad? Ariel, ¿vos lo viste a Libertad? Yo estuve con Libertad. Estuvimos con el Guaraní. ¿Vos también no estuve, pero vi el partido. ¿Ah, viste el partido? Sí. Muy bien, muy responsable siempre Fabio. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a Guaraní? Y Guaraní anda muy mal de arranque, con una defensa muy frágil, ya le hace el gol Vi Tacuarí. que Segovia arrancó de titular también, el chico Matías Sí, Segovia. en una nueva posición, porque jugó de los 4 ¿Tirado por volantes. No, de los 4 volantes, Marcelo González por derecha. Ayer jugó Pirayú Benítez con Brian Ayala de volante central. No jugó Mendoza de entrada. Por izquierda jugó Josué Colmán. Y de enganche, por detrás de Fernando Fernández jugó pues Matías todo el Segovia. segundo tiempo lo he visto más tirado por izquierda. Y estaba libre, se movía por el doble 6 de Fernández Cedré y Florentín el año pasado. Sí, no, cambió Ahora muchísimo. el doble 6 era Pirayú con Brian Ayala. Sí. Una diferencia notable. Hay un retroceso en el plantel de Guaraní. Demasiado grande. De calidad demasiado grande. Y le hicieron el gol, y después Colmán, en una jugada diferente del partido, hizo un golazo para el empate parcial. Y en el segundo tiempo, cuando Guaraní Esta buscó... ha sido la fecha de los mejores goles de media distancia. Y hubo un gol de chilena también de Jorge Aguilar. Y de muchos goles también, ¿no? Porque Sí. tuvimos 2-3-2, 5 goles en cada partido, en 2. Clementino hizo un golazo también para... El golazo de Clementino. General Caballero Mallorquín. Sí, sobre el arquero, golazo. No, pero yo creo que gana el de Enciso, Sí. lejos. El enganche con la derecha, después Y le el pega la zurdazo. zurda. ¿Y Fuera cómo- del área. ¿Cómo se mete en el Enciso, arco? golazo. La espectacularidad, porque pega en el travesaño. Y después el gol olímpico también muy bueno, porque vio al arquero totalmente regalando su primer palo. Y ni siquiera puso un nombre ahí, Espínola. Y golazo, en un partido difícil, se le estaba complicando. También ahí, Claro, se le estaba complicando a Pero Libertad. Ariel, a ver, no existiría gol olímpico si es que el arquero sabe que te van a empatear. El tema de la viveza es saber y tener que... No, es de pegarle bien. No, espera, Bueno, Ariel, fue, pero vos tenés una animaversión con... el golazo cerrado haciendo hacia el segundo pero hay palo. que patear, bastante. hay que En vez- patear. Fabio, así era todo el gol de Enciso. Para Fabio que comentó, el gol de Ariel de Enciso es épico. No, Estaba el de- escuchando. pero perdón, para que no se confunda la gente, el de fuera del área que él engancha con la derecha y le pega No, con esa- la zurda. esa- Ese esa- es un golazo. No. Ahora, el gol olímpico, eso Yo- no es yo casi chambona- dije gol de Eso no es Espinola. chambonada, Yo casi dije digo, autogol de de la Espinola. defensa de Guaireña. ¿Vos sabés que hay gente hay que está mucho discutiendo mérito. si se da como autogol o como gol? Para Y mí, yo- en este caso, para mí el de Anthony Silva fue autogol. Con Y Alexis este Sánchez. gol- Este gol de Y ya muy Enciso. adentro ya Claro, entraba. Entraba la pelota, Entraba, claro. No, pero por eso El te digo, de Alexis para- Sánchez pasaba de Claro, largo al Espinola segundo ahí palo. la defensa de Guaireña es como El del el tipo gol de primer palo, ¿no? ¿Qué pasa ya con el primer palo? Yo sé que me va a meter en problema. Siempre ¿eh? hay un centro delantero. Yo sé que alguien- me va a meter en problema con mi compañero esto, pero gran parte del gol se le imputa la responsabilidad a Espínola, el arquero. Esta noche con imagen podemos ver el partido del gol. No, A ver. vamos a ver si No, sostenés eso. Ariel, tenés que tener talento para patear de ahí. Andamos a hacer un gol yo sé, sin Pero así, arquero. así todo el gol olímpico, Fabio. Yo, o sea, mi No, solidaridad gol en con... contra, dijo, yo le estaba escuchando. Primero dijo gol en ¿qué Ah, sí, hacemos? Le dijo, y dijiste. le preguntó al comentario, No. ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer gol en contra, le damos a Enciso, dijo. No, gol inciso. Así dijiste, Así, Ariel. claro, no dudaba porque... En realidad gritó Gol el en gol. contra del Alexi, Tony, Anthony. Verá que no, gritó el gol y después- Gritó el gol y gol en contra de él. Entonces yo empezamos a analizar la jugada. No, empezamos a analizar la jugada y no.
Bien, Para mí que yo le hiciste un gesto y después empezó ahí, gol en contra o a favor. Acá la gente de Libertad está preguntando si en la previa al golazo de Salinas no hubo falta, ¿no? Y no disputa el balón, Fede, no pone el brazo de esta forma. Acá me cayó un codazo. No. Bueno, ya está acá la respuesta de mi compañero de Fabio y Daniel que estuvieron en el trabajo. Vos tenés próxima fecha del campeonato local, ¿o ya pasaste? Sí. Acá tengo. Sí, ya pasaste. Yo te cuento, a ver, atiendan señores, porque mañana tenemos Liga de Campeones, cuartos de final. A las 15 horas, el partido es a las 15 horas, atiendan, no es a las 5 de la tarde como venía haciendo. A las 3 de la tarde, Manchester City, Atlético de Madrid. El jugador del Atlético de Madrid se llama, espérate, voy a decir, Reinildo, africano. Dijo, el City tiene grandes jugadores, pero nosotros tenemos un grupo muy fuerte. Advirtió. Bueno. Mañana City de local ante Atlético de Madrid. Y Pedia habló y dijo que no quería entrar en el tema de la discusión de los estilos de juego y que Simeone es mucho más ofensivo de lo que la gente cree. Sí. Benfica Liverpool a las 3 de la tarde. Y para el miércoles tenés partidazo, transmite Canal 9, Chelsea Real Madrid 3 de la tarde y Villarreal Bayern Múnich. Partidos de ida de los cuartos de final. ¿Próxima fecha del campeonato? Sí, el viernes va a arrancar la próxima fecha del campeonato con el partido entre 12 de octubre y Resistencia en Itagua a partir de las 18 horas. Y el partido de segundo turno del día viernes, Olimpia recibe a Nacional en el Manuel Ferreira a partir de las 20:15. Para el sábado, 2 partidos más. Cerro va a ir a Carendí para enfrentar al General Caballero a partir de las 18 horas. Y Ameliano va a ser de local en el Estadio Martín Torres de Trinidense ante Guaraní a partir de las 20:15. El domingo